La araña del gran salón de la mansión Moretti atrapaba la luz del invierno como 1000 estrellas congeladas. 50 de los hombres más intocables de Nueva York se movían bajo ella, envueltos en trajes negros a medida, con las risas bajas, las copas de cristal y las armas ocultas bajo seda italiana. Desde afuera, aquella noche del martes en el Upper East Side parecía una reunión más de las familias más ricas de la ciudad. Solo los discretos guardias de seguridad en cada entrada, los 3 sedanes blindados en el camino de acceso, y la ausencia total de teléfonos sobre cualquier mesa insinuaban lo que era aquella cena en realidad. Dante Moretti estaba de pie en la cabecera de la larga mesa de caoba, observándolo todo con la atención silenciosa de un hombre que había construido ese salón un funeral a la vez. A sus 38 años, llevaba el nombre Moretti por los 4 condados de Nueva York, por los muelles de Red Oak y las panaderías de Little Italy, por las obras de Queens y los clubes privados de Midtown. 200 millones en activos, una alianza recién sellada con la familia siciliano de Chicago, y una red de lealtad y miedo que se extendía desde Atlantic City hasta la frontera canadiense. Había heredado un imperio y lo había duplicado en 10 años. Y esa noche, añadiría la pieza final. Isabella Romano bajó la escalinata enfundada en un vestido valentino negro que la ceñía como una segunda piel. El cabello oscuro recogido con un broche de esmeralda que había pertenecido a la madre de Dante. Se movía con la gracia ensayada del dinero viejo, de los internados en Suiza, de toda una vida rodeada de personas que entendían que el poder verdadero nunca necesita anunciarse. Todos los hombres del salón giraron la cabeza. Todas las mujeres notaron el corte del vestido, la inclinación del mentón, el leve gesto de reconocimiento que Isabella dedicó al don siciliano, la sonrisa discreta que le regaló al padre Bellini de Saint Patrick. Era perfecta. Quizás demasiado perfecta. Pero Dante había dejado de hacerse esa pregunta 3 meses atrás. Levantó su copa de Brunello y el salón enmudeció. Esta noche, comenzó, con esa voz que cargaba el peso sereno de quien jamás necesita alzarla, no celebramos una boda. Celebramos un entendimiento. Durante 30 años, esta familia y la familia Romano de Chicago se han respetado desde la distancia. En 2 semanas, ya no seremos vecinos. Seremos sangre. Las copas se levantaron alrededor de la mesa. La mano envejecida del don siciliano tembló levemente desde su silla de honor. Salcanti, el consigliere que había servido a 3 generaciones de Morettis, se permitió la más pequeña y contenida de las sonrisas. La boda se celebrará en la catedral de Saint Patrick, continuó Dante, con la mano apoyada suavemente en la cintura de Isabella. La luna de miel llevará a mi novia y a mí a la villa del lago Como, donde nuestros abuelos compartieron la misma mesa. Y desde esa villa, caballeros, regresaremos con una costa este unificada. Los aplausos fueron medidos, elegantes. El tipo de aplausos reservado para los momentos que ya no pueden deshacerse. Isabella volvió el rostro hacia el de Dante y lo besó suavemente ante la aprobación de todos los presentes. Sus labios estaban cálidos. Sus ojos sostenían los de él con la devoción de una mujer que había soñado con ese momento toda la vida. Más tarde, cuando los platos fueron retirados y el último de los invitados se alejó en sedanes negros, Dante salió solo al balcón de piedra sobre la calle 72. La ciudad se extendía bajo él, brillante e indiferente, con los taxis arrastrándose como escarabajos entre el aguanieve. Encendió un cigarrillo que en realidad no quería. El aire nocturno traía el olor tenue de la nieve y algo más, algo que no supo nombrar. No había sentido miedo en 20 años. Lo reconoció ahora por su ausencia en el resto del cuerpo y su pequeña y súbita presencia en el pecho. Todo era perfecto. Todo había sido perfecto durante semanas. Y Dante Moretti había aprendido hace mucho tiempo que en su mundo, la perfección siempre era el primer síntoma de una mentira. La nieve llegó durante la noche, cubriendo Manhattan con esa fina capa gris que se convierte en aguanieve antes del desayuno. A las 7 de la mañana, Dante ya estaba vestido, afeitado, y a mitad de su segundo espresso en la isla de la cocina. El cigarrillo del balcón le había dejado un pequeño residuo de inquietud, pero la luz del día tenía la costumbre de quemar esas cosas. Para cuando Tony llevó el Cadillac Escalade negro hasta la entrada de servicio de la mansión, la sensación casi había desaparecido. Casi. Vincent sostuvo la puerta trasera sin pronunciar palabra. Era el más callado de los 3 guardaespaldas personales de Dante. Un exmarine del Bronx que hablaba únicamente cuando algo iba mal. Tony, al volante, había estado con la familia desde los tiempos del padre de Dante. Entre los dos habían mantenido la cabeza del Don Moretti a flote durante 11 años de guerras que los periódicos jamás llegaron a conocer.
Brooklyn, jefe. Atlantic y Court. Los griegos esperan. Toma el puente. Quiero estar allí para las 9. El Escalade se deslizó por Park Avenue con sus ventanas blindadas filtrando la ciudad en una película gris y silenciosa. Dante repasaba los mensajes de la mañana en un teléfono encriptado. Un cargamento demorado en Newark. Un juez en Queens pidiendo un favor. Un primo en Palermo enviando fotografías de la villa del lago como, recién preparada para la luna de miel. Dante se detuvo en una de las fotos, una toma amplia de la terraza al atardecer, y por un momento intentó imaginarse a Isabella allí a su lado en verano. La imagen no terminaba de formarse. En Mulberry con Canal, el tráfico se condensó en el nudo habitual de media mañana. Un camión de reparto había bloqueado la mitad de la intersección. Tony murmuró una maldición y frenó detrás de un taxi amarillo. El vapor surgía de una alcantarilla a la izquierda. Vendedores sacaban cajones de fruta bajo toldos de rayas. Entonces algo salió de entre los autos estacionados y se detuvo directamente frente al Escalade. Era una niña. No tendría más de 9 años. Llevaba un abrigo 3 tallas demasiado grande y unas zapatillas con los cordones anudados donde se habían roto. El cabello tenía el color de la tierra mojada y llevaba mucho tiempo sin ver un peine. No miró el parabrisas. No miró a Tony. Se metió en el estrecho espacio de aguanieve entre el Escalade y el taxi de adelante, se giró, y comenzó a caminar lentamente a lo largo del coche, arrastrando los dedos sobre la pintura negra como si palpara el camino a lo largo de una pared en la oscuridad. Tony tocó el claxon. La niña no pestañeó. Vincent alargó la mano hacia el tirador de la puerta. La aparto de la calle, jefe. Espera. La palabra sola detuvo a Vincent a mitad del movimiento. Se giró, confundido. En 7 años de servicio, jamás había oído a Dante Moretti pedirle que esperara por una niña de la calle. La niña llegó a la puerta trasera del pasajero y se detuvo. No suplicó. No presionó las palmas contra el cristal. Simplemente levantó un pequeño puño y golpeó 3 veces, limpio y sin prisa, como una mujer ante la puerta de una casa que hubiera visitado muchas veces. Dante bajó la ventanilla 2 centímetros. Nada más. Los ojos de la niña encontraron los suyos a través de la ranura y algo dentro de él se quedó completamente inmóvil. Eran grises. Un gris frío de invierno. Sostenían su mirada sin un solo temblor. No había hambre en ellos. No había súplica. Lo que le miraba a través de esa estrecha rendija de cristal tintado se parecía más a un juez estudiando a un acusado. Habló rápido, en voz baja, solo para él. Si se casa con esa mujer, estará muerto antes del amanecer del segundo día después de la boda. No estoy mintiendo. Un coche detrás de ellos insistió con el claxon. El camión de reparto se había movido. Vincent, ya reaccionando, empujó a Dante de vuelta a su asiento y apretó el botón de la mampara. Tony pisó el acelerador. El Escalade arrancó hacia adelante a través de la intersección. Cuando Dante se giró para mirar por el cristal trasero, la niña ya había desaparecido, disuelta entre los cuerpos grises de la multitud del mediodía como si nunca hubiera existido. Por un largo momento, nadie habló. La mano de Vincent seguía posada sobre la culata de su pistolera. Los ojos de Tony no dejaban de ir al retrovisor. Dante miraba fijamente el punto en la ventanilla donde una pequeña huella sucia había quedado presionada contra el tinte. Jefe, dijo Vincent con cuidado. ¿Quiere que mande a alguien atrás? ¿Que la encuentren? No. Podría estar cableada. Podría ser un cebo, Vincent. La voz era tranquila. Definitiva. La voz que había puesto fin a carreras, a negociaciones, y a vidas. Nadie toca a esa niña. Ni tú. Ni nadie en nuestra nómina. Ni nadie que quiera cobrar de esta familia la semana que viene. ¿Me entiendes? Sí, jefe. Dante volvió a mirar por la ventanilla y no habló más durante el resto del trayecto a Brooklyn. La reunión con los griegos a las 9 sería la peor actuación de su vida, y aún no sabía por qué. Lo que sí sabía era esto: había mirado a cientos de pares de ojos aterrados en su vida, y a cientos de pares de ojos mentirosos, y a 100 pares que se habían apagado en los últimos segundos antes del gatillo. En sus 38 años, jamás había mirado unos ojos como los que acababan de encontrar los suyos a través de 2 centímetros de cristal blindado. No le tenían miedo. Lo estaban midiendo. El almacén de la avenida Atlantic olía a gasóleo y café rancio. Cristos Papas, que llevaba 22 años dirigiendo el frente marítimo de Brooklyn para los griegos,
estaba sentado frente a Dante con una carpeta abierta entre ellos y una expresión que se iba haciendo visiblemente más desconcertada con cada minuto que pasaba. El contenedor liberiano, Don Moretti. ¿Usted quería saber sobre el contenedor liberiano? Sí. Acabo de contárselo. Dante parpadeó, miró la carpeta, y se dio cuenta de que no había escuchado una sola palabra en el último minuto y medio. Al otro lado de la mesa, el rostro del viejo Salcanti se tensó de manera casi imperceptible. El consigliere había asistido a 1000 reuniones al lado de Dante. Conocía el ritmo de la atención de su jefe como un músico conoce el tempo de una canción familiar. Y el tempo de hoy estaba roto. Perdóname, Cristos. No dormí bien. Continúa. El resto de la reunión fue igual. Los números que deberían haberse grabado fácilmente en la mente de Dante rebotaban en ella como granizo en un capó. Los nombres de los barcos que debería haber sabido de memoria se mezclaban unos con otros. Cuando Cristos empujó un contrato a través de la mesa para que lo firmara, Salcanti intervino con fluidez, dijo que lo revisarían y lo devolverían por la mañana, y guió a Dante hacia la puerta con una mano que no estaba del todo firme. En el coche de regreso a Manhattan, Salcanti finalmente habló. Jefe, ¿qué pasó esta mañana? No pasó nada, Sal. Te conozco desde que tenías 14 años. Esto no tiene cara de nada. Dante no respondió. Miraba por la ventanilla el East River. Pero lo que veía era la pequeña huella en el cristal, y los ojos grises detrás de ella, y la única frase que llevaba 3 horas repitiéndose en un bucle en el fondo de su cabeza. Estará muerto antes del amanecer del segundo día después de la boda. Una niña de 9 años. Una niña que no había sido colocada allí por los griegos, los albaneses, los rusos, ni ningún enemigo que él reconociera. Una niña que no había pedido dinero. Una niña que se había alejado de un escalade blindado sin mirar atrás. Como un profeta que se aleja de un rey. ¿Cómo sabía una niña la fecha de su boda? ¿Cómo sabía que su novia era algo distinto a la mujer que se presentaba al mundo? A menos que la niña no estuviera equivocada. Empezó entonces a hacer lo que no se había permitido en 27 meses de noviazgo. Empezó a contar las pequeñas cosas. Los padres de Isabella habían programado volar desde Chicago 4 veces distintas. 4 cancelaciones. Una tía hospitalizada, una tormenta sobre el lago Michigan, una reunión de negocios de último momento, una lesión de espalda. La noche del anuncio del compromiso, él le había preguntado por la salud de su madre. Isabella cambió de tema con tanta suavidad que Dante no se había dado cuenta hasta ese momento de que jamás le había dado una respuesta. Isabella no quería las cámaras de seguridad de Mulberry Street. Siempre alejaba la cara de ellas cuando caminaban juntos. Siempre sugería el coche en vez de la acera. Siempre una bufanda subida en los días fríos, y gafas de sol en los cálidos. Dante lo había tomado por la timidez de una mujer privada. Visto a la luz de esa mañana, tenía otro aspecto completamente distinto. En 3 conversaciones separadas a lo largo del último mes, Isabella había preguntado sobre la caja fuerte personal de la casa de Manhattan, qué sistema de combinación usaba, si estaba vinculada a las cuentas de la familia o a las personales, si como su esposa quedaría nombrada en la lista de acceso. Lo había preguntado mientras le rozaba la mejilla, mientras le servía el vino, mientras yacía apoyada contra su hombro en la cama. Lo había preguntado como pregunta un ladrón por la dirección de una casa. Para cuando el Escalade cruzó de vuelta el puente de Brooklyn, Dante había tomado una decisión que habría asombrado a cada hombre en su nómina. Tony, déjame en Mulberry y Gran. Voy a pie desde allí. ¿Jefe? Solo. Salcanti abrió la boca, la cerró, y no dijo nada. No había ganado una discusión con un Moretti en 40 años. No iba a empezar hoy. Dante salió del coche a la fría luz de la tarde en Little Italy, su propio barrio, las 8 manzanas donde su nombre valía más que el del presidente. No había caminado por esas calles sin guardaespaldas en más de 10 años. La última vez había sido la semana del funeral de su padre, cuando necesitaba el aire. Los vendedores lo vieron primero. La vieja del puesto de castañas asadas. Luigi en el puesto de frutas. Los 2 hermanos del carrito de espresso en la esquina de Esther. Sus saludos eran cálidos. Sus ojos eran cuidadosos. Dante pasó de uno a otro con una pregunta tan pequeña que le daba vergüenza hacerla. Una niña de unos 9 años. Cabello castaño, ojos grises, abrigo demasiado grande para ella. ¿La han visto? Todos negaron con la cabeza. Con la velocidad de quienes temen asociarse con la respuesta equivocada.
El limpiabotas en la entrada de Mulberry miraba sus manos mientras decía que no. La mujer que vendía medallas religiosas frente a la vieja iglesia se persignó mientras decía no haber visto a nadie parecido. Un hombre sin hogar detrás de la panadería miró a Dante directamente a los ojos, abrió la boca, lo pensó mejor, y se alejó arrastrando los pies. Para cuando el sol comenzó a hundirse detrás de los edificios, Dante había caminado 15 manzanas y no había aprendido absolutamente nada. Se detuvo en la esquina de Mulberry con Canal, la misma intersección donde ella había aparecido esa mañana, y sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Algo que no tenía nada que ver con el clima. Él era Dante Moretti. Controlaba 4 condados. Tenía $200 millones y 1000 hombres que entrarían al fuego si se lo ordenaba. Y no podía encontrar a una niña de 9 años en su propio barrio. 2 días pasaron antes de que Dante recordara la red antigua. No los soldados, no los capitanes, no los teléfonos encriptados ni los hombres de vigilancia que rotaban frente al Social Club de Mulberry. Esos instrumentos habían buscado y habían fallado. Lo que Dante había olvidado era el sistema más silencioso que su abuelo había construido antes que él y que su padre había mantenido funcionando durante 40 años. Los veteranos. Cada mes, una pequeña oficina sobre una tintorería en Elizabeth Street cortaba sobres con dinero en efectivo para hombres que la ciudad había borrado de otro modo. Soldados que habían regresado de selvas y desiertos con nada más que cicatrices y un nombre al que su gobierno ya no respondía. La familia Moretti los había alimentado desde 1972. A cambio, ellos veían todo lo que sucedía en las calles por debajo de la cintura de la ciudad, y lo recordaban. En la segunda noche después de Mulberry y Canal, Dante subió él mismo las escaleras sobre la tintorería. Los viejos no estaban acostumbrados a verlo en persona. Cuando hizo su pregunta, dejaron de beber el café y pusieron las cartas boca abajo. Un hombre al que llamaban Benny, que había perdido una pierna en Quesán y la mayoría de sus dientes con los años, se rascó la mandíbula y pensó un largo momento. Cabello castaño, ojos grises, muy callada, va a lo suyo. Sí, hay una niña así a veces. Duerme en Gran Central, cerca de la salida de la calle 42 bajo el alero donde corre la corriente de aire. Da de comer a los gatos. Los chicos de la MTA la dejan en paz porque no da problemas. Dante dejó $1000 sobre la mesa y salió. A las 9 de esa noche, hizo algo que no había hecho en 14 años. Sacó del fondo de un armario un abrigo liso de lana negra, sin ninguno del corte que marcaba a los hombres de su mundo, y caminó hasta salir del garaje de la calle 72 solo, sin chofer, sin guardaespaldas, sin teléfono rastreable. Tomó el metro. Había olvidado lo ruidosos que eran los trenes. Había olvidado cómo los extraños te traspasan con la mirada cuando no llevas $3000 en la espalda. Gran Central a las 9 de la noche era una clase extraña de belleza. El gran techo brillaba en verde, el reloj sobre la entrada y los cuerpos que se movían por el suelo de mármol se habían reducido de marea a goteo. Dante subió los escalones hacia la salida de la calle 42 despacio. Como sube un hombre hacia algo que no está seguro de querer encontrar. Ella estaba en el tercer rellano desde arriba, en el rincón donde la pared de piedra se unía a la barandilla de la escalera. Sentada con las piernas cruzadas, el abrigo enorme envuelto alrededor de las rodillas, y en el regazo iba deshaciendo un bagel de sésamo en trozos con la paciencia de alguien que llevaba mucho tiempo haciéndolo. Un gato negro delgado estaba sentado frente a ella, la cola enrollada pulcramente alrededor de las patas, tomando cada trozo de sus dedos con la dignidad de un invitado a cenar. La niña no levantó la vista cuando un par de zapatos lustrados se detuvieron 3 escalones más abajo. Dante subió los últimos 3 escalones y se sentó a su lado en la piedra. No dijo nada. Ella tampoco. El gato negro aceptó otro trozo de bagel, lo masticó despacio, y observó al desconocido con el interés sabio y tranquilo de un animal que había visto hombres peores. Pasó un minuto entero. Tardaste 2 días, dijo la niña finalmente. Sin girar la cabeza. Creí que un hombre como tú sería más rápido. Dante la miraba. Había ensayado en el trayecto de metro media docena de frases de apertura. Cada una de ellas acababa de volverse inútil. Me estabas esperando. Estaba esperando para ver cuánto tardabas. 2 días no está mal para alguien que nunca mira a la gente que tiene bajo los pies. Su voz era tranquila. No exactamente fría, pero nivelada. La voz de una niña que había dejado de ser niña hace mucho tiempo. Arrancó otro trozo de bagel y se lo tendió al gato. ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿Sofía qué? Solo Sofía. El resto no te ayuda.
Dante observó sus manos. Eran pequeñas, agrietadas por el frío, y perfectamente firmes. Ninguna niña al cuidado de una madre tenía manos así. Dejó que el silencio se extendiera de la manera que había aprendido a dejarlo extenderse al otro lado de la mesa de hombres que le querían algo. Ella no lo llenó. Me dijiste que mi prometida va a matarme. Dime por qué lo crees. Sofía depositó el último trozo de bagel sobre la piedra para el gato y finalmente volvió el rostro hacia él. A la luz verde de la estación, sus ojos eran casi plateados. Hace 3 semanas la vi en Jan George, comiendo. Estaba sola al principio. Luego llegó un hombre. No parecía de tu mundo. Parecía del de ella. Comieron hora y media. No tocaron el vino. Al final, cuando llegó la cuenta, él pagó. Y puso una llave de hotel sobre la mesa entre los dos. Ella la deslizó bajo la servilleta y se la metió en el bolso. Llevaba el anillo que tú le diste. La boca de Dante se secó. ¿Cómo entraste en Jan George? No entré. Estaba en la acera de afuera. Los asientos junto a las ventanas del almuerzo están muy cerca del cristal. Le leí los labios los últimos 20 minutos. Se me da bien. He tenido que aprenderlo. Dante la estudió de perfil. 9 años, quizás 10. Un bagel en el regazo y un gato a sus pies, y una historia que encajaba demasiado perfectamente en las grietas que él mismo solo había comenzado a notar ayer en su propio compromiso. Si estaba mintiendo, era la mentirosa más peligrosa que había conocido en su vida. Si decía la verdad, le había salvado la vida 2 veces en 48 horas. Una con la advertencia. Una con la prueba. Lo que Dante no podía ver a la tenue luz verde de la estación era lo que Sofía llevaba plano contra la cadera, dentro del bolsillo interior del abrigo roto. Era una navaja plegable con mango de madera desgastado por 3 años de ser sostenida en la oscuridad. La hoja medía 10 centímetros. La había afilado esa mañana en una piedra que guardaba escondida detrás de un ladrillo suelto cerca de la salida de la calle 42. La había afilado, como hacía cada mañana desde hacía 3 años, con el nombre de Dante Moretti en los labios. El hombre sentado a su lado en los escalones de Gran Central no sabía que Sofía Walker había aprendido su cara antes de aprender a dividir. Mantenía los ojos fijos en el gato negro para no tener que mirarle a él. La navaja contra la cadera estaba caliente con el calor de su cuerpo. El corazón le latía de una manera que él no podía oír, pero que ella sentía en los dientes. Para él, era una niña extraña y callada con un bagel y una historia. Para sí misma, era una niña a 3 pasos del hombre al que le había prometido, sobre un suelo de baldosas mojadas en Queens, que encontraría algún día. 3 años atrás, Sofía tenía 6 años. Vivía en un apartamento de una habitación en la avenida 37 de Jackson Heights, encima de una lavandería que olía a suavizante y comino. Su madre se llamaba María Walker. María Walker hacía dobles turnos en un restaurante de Midtown llamado Roselinas porque las propinas eran buenas y los dueños no preguntaban de dónde venía María ni por qué había llegado con una hija y sin marido. Sofía no sabía con 6 años que Roselinas era uno de los restaurantes donde ciertos hombres con ciertos trajes se reunían para lavar dinero que había nacido sucio. No sabía con 6 años lo que la palabra Moretti significaba para cualquiera que trabajara en ese piso. Solo sabía que su madre llegaba a casa a las 2 de la madrugada con los pies doloridos y le traía medio tiramisú en una caja de papel, y se sentaba en el borde de la cama mientras Sofía se lo comía y le contaba sobre las parejas a las que había servido esa noche, inventándoles vidas enteras de la misma manera que otras madres leen cuentos de hadas. La noche en que todo terminó, el tiramisú nunca llegó a casa. Llevaba lloviendo desde el mediodía. Sofía lo recordaba con claridad porque la ventana de la cocina había goteado toda la tarde, y su madre había puesto una olla de sopa en el alféizar para recoger el goteo. María había llegado a las 11, más temprano de lo habitual, y le temblaban las manos. No había cenado. Entró al dormitorio y cerró la puerta, y Sofía la oyó hablar por teléfono, demasiado bajo para entender, con una voz tensa de una manera que Sofía nunca había escuchado antes. A las 2 de la madrugada llegaron los golpes. No eran golpes que pedían permiso. Eran golpes que informaban. María ya estaba en la puerta del cuartito de Sofía, ya la sacaba de la cama, ya la llevaba casi en brazos hacia el armario del pasillo. Al fondo, detrás de los abrigos de invierno. No hagas ningún sonido. Pase lo que pase. Pase lo que pase, Sofía. La puerta del armario se cerró. Sofía se hizo tan pequeña como pudo. La lana le rozó la mejilla. Oyó la voz de su madre, tranquila y extrañamente alegre, preguntando quién era. Oyó la puerta abrirse.
Oyó la voz de un hombre, baja, profesional, casi cortés, diciendo que necesitaban hablar. Oyó a su madre decir que había un error, un terrible error. Oyó una segunda voz más lejos, preguntando sobre una llamada al FBI. Oyó a su madre comenzar a explicarse, y su voz había subido hasta el filo del llanto, y entonces hubo el sonido de algo volcándose, una lámpara quizás, y una bofetada, y su madre ya no pedía nada. 3 disparos. No sonaron como en las películas. Sonaron como un libro cayendo desde un estante alto. 2 veces, luego silencio, luego pasos moviéndose deprisa, luego la puerta del apartamento cerrándose. Sofía no se movió durante mucho tiempo. No sabía cuánto. Cuando por fin salió a gatas de entre los abrigos, sus rodillas dejaron huellas en el polvo. Caminó por el pasillo descalza. La alfombra rosa del salón, la que su madre había comprado en una tienda de segunda mano de la avenida Roosevelt porque decía que todo hogar necesitaba algo suave, había adquirido un color para el que Sofía no tenía palabras. Su madre estaba sobre ella. La mano derecha de María estaba abierta. En la palma había un trozo de papel, arrugado, arrancado de un bloc de camarera. En él, en lápiz, con la letra que Sofía conocía mejor que la suya propia, había una sola palabra. Moretti. Después de eso, Sofía no lloró. No volvería a llorar en 3 años. El Estado se la llevó. Pasó 11 meses en un hogar de acogida en el Murst donde las otras niñas le robaron su única fotografía de su madre durante la primera semana. Con 7 años, se escabulló por una puerta lateral durante un simulacro de incendio y no volvió. Durmió en iglesias, luego en escaleras, luego en los túneles de vapor bajo la vieja oficina de correos, y aprendió la geografía de la ciudad invisible, la que nadie desde un coche blindado llega a ver. Con el resto de su tiempo, estudiaba. Iba a la biblioteca pública de la Quinta Avenida 3 días por semana y se sentaba ante las máquinas de microfilm leyendo cada artículo de periódico que se había publicado alguna vez sobre la familia Moretti. Memorizó los nombres, los capitanes, los negocios, las fechas de los titulares. Sobre todo memorizó el rostro de las fotografías, el que aparecía más a menudo en el centro del grupo, el de la cicatriz a lo largo de la mandíbula y los ojos que no revelaban nada. Estudió ese rostro como otros niños estudian las tablas de multiplicar. Un hombre sin hogar llamado Rico, que había sido ranger en una guerra que ningún colegio enseñaba, le mostró cómo sostener una navaja plegable para que el tendón a lo largo del interior de la muñeca hiciera todo el trabajo. Le mostró dónde colocarla si alguna vez necesitaba que un solo corte contara. No le preguntó por qué una niña de 7 años quería saberlo. Había visto cosas que le enseñaron que algunas preguntas no deben hacerse. En su 9º cumpleaños, sola en el túnel bajo la calle 34 le había susurrado una promesa a su madre. No una oración. Un contrato. Le miraré a los ojos. Antes de hacerlo, le miraré a los ojos para que sepa por qué. Y ahora, 3 años y 2 meses después de que la alfombra rosa cambiara de color, Dante Moretti estaba sentado a su lado en los escalones de piedra de Gran Central, tan cerca que ella podía oler su colonia. La navaja estaba a centímetros de su mano. Y lo único que se interponía entre su vida y la promesa que había hecho era la pregunta que aún no había podido responder. ¿Era este el hombre por el que su madre había muerto? ¿O era el hombre que había ordenado su muerte? Sofía Walker, que había venido a Nueva York a terminar con una vida, se había propuesto averiguarlo antes de terminarla. El gato negro terminó el último trozo de bagel y bajó por los escalones de mármol sin mirar atrás. Sofía contó sus pasos porque contar le impedía que le temblaran las manos. Llevaba un conteo diferente en el fondo de la cabeza desde hacía 14 minutos, y ese conteo era mucho más peligroso. 3. Habían sido 3 oportunidades. La primera había llegado cuando Dante se sentó a su lado en la piedra. Se había acomodado como los hombres altos en superficies bajas, inclinado hacia adelante, con el peso en la cadera derecha, el lado izquierdo expuesto, el cuello inclinado levemente hacia ella. Rico le había enseñado sobre el espacio entre las costillas en el lado izquierdo, justo por debajo del pectoral, donde la hoja no encontraría hueso en su camino al corazón. Había ensayado el movimiento 100 veces contra una manta doblada en el túnel del metro. La mano ya estaba en el bolsillo. La navaja estaba abierta. Durante una respiración entera, había sentido la presión del mango en la palma y el peso de 3 años en la muñeca. Su cuerpo era una cosa en tensión, lista. No se había movido. La segunda había llegado cuando él se había girado para sacar un vaso de papel de café del bolsillo del abrigo. No lo había visto comprarlo.
Lo había dejado a su lado en el escalón, dado un sorbo, y luego extendido el brazo alejándolo de ella para ponerlo en un lugar plano, lo cual dejaba toda la longitud de su costado sin protección durante 2 segundos. 2 segundos es mucho tiempo. 2 segundos es una eternidad si la navaja ya está abierta. Tampoco se había movido entonces. La tercera. La tercera casi la deshace. Dante se había inclinado hacia adelante apoyando los antebrazos en las rodillas, la postura de un hombre cansado, con el mentón casi a la altura del hombro de ella, la garganta en un ángulo que se ofrecía a cualquier cosa pequeña y fría que estuviera esperando allí. La arteria en el lado derecho del cuello. Rico había trazado una línea roja en su propia piel con un trozo de tiza una tarde y había dicho, esta es la que significa que no tienes que correr rápido después. Sofía había mirado esa línea en el cuello de Dante Moretti durante lo que pareció un año, y su mano había salido del bolsillo 1 centímetro, y luego se había detenido. Porque él había girado la cabeza en ese preciso momento y la había mirado. Y lo que Sofía vio en el rostro al que 3 años de fotografías de periódicos la habían entrenado a odiar no era lo que le habían prometido. Había esperado la frialdad, la quietud de ojos muertos de un hombre que había dado tantas órdenes que ninguna de ellas pesaba ya nada. Ese era el Dante Moretti que había construido en la cabeza cada noche durante 3 años, tumbada en cartón bajo la calle 34. El monstruo cuyo nombre había estado en el puño de su madre. Un monstruo debe tener aspecto de monstruo. Un monstruo no debe tener nada en los ojos. En cambio vio a un hombre que parecía cansado. La cicatriz a lo largo de su mandíbula era más vieja de lo que había pensado, desvanecida al color del papel mojado. Había finas líneas alrededor de los ojos que solo aparecen en hombres que llevan demasiado tiempo tomando decisiones difíciles. Los ojos en sí eran pálidos. Sí. Y fríos. Sí. Pero había algo moviéndose detrás de ellos. Cansancio, cálculo, e imposiblemente, por debajo de todo lo demás, una línea delgada y temblorosa de esperanza. Quería que ella dijera la verdad. Fuera lo que decía sobre su novia, fuera lo que acusaba a Isabella de haber hecho, él quería que fuera real. Porque en algún lugar dentro de él, ya había comenzado a sospecharlo él mismo. Los monstruos no tienen ese aspecto. Y una niña que aún no podía distinguir la diferencia era una niña que no merecía la navaja que llevaba. Así que Sofía dejó que el mango se acomodara de vuelta en el bolsillo y se dijo a sí misma algo nuevo. Algo muy difícil para una niña que había odiado a un solo hombre durante 3 años. Todavía no. La advertencia sobre Isabella no había sido caridad. Sofía lo entendía tan claramente como entendía el hambre. Había sido una herramienta. Una grieta que podía ensancharse. Un hombre que cree que su vida está en peligro no duerme bien. Un hombre que no duerme bien comete errores. Un hombre que comete errores muestra su cara verdadera, la que lleva debajo de la que usa para los negocios. Sofía necesitaba ver esa cara antes de hacer lo que había venido a Nueva York a hacer. Necesitaba saber con certeza que Dante Moretti estaba a punto de borrar. A su lado, el hombre que estaba midiendo dejó escapar un largo y silencioso suspiro. No puedes quedarte aquí, Sofía. Llevo mucho tiempo quedándome aquí. Esta noche no. No con lo que has visto y lo que me has dicho. Si Isabella o los que están detrás de ella descubren que una niña ha estado escuchando junto a sus ventanas, no van a mandar a alguien a hacerte preguntas. Todavía no me han encontrado. Todavía no estaban buscando. Buscarán en cuanto ella se dé cuenta de que he empezado a dudar de ella. Y se dará cuenta. Me lee mejor de lo que yo la leo a ella. Es una de las cosas que acabas de ayudarme a comprender. Dante hizo una pausa. Eligió las palabras siguientes con el cuidado con el que elegía bando en una guerra. Ven conmigo esta noche. Te llevo a algún lugar seguro. Una habitación para ti. Comida, ropa de abrigo. Nadie te tocará. A cambio, me contarás todo lo que sabes sobre mi prometida. Todo lo que has visto, todo lo que has oído. Terminamos esto juntos. Y cuando haya terminado, tú decides qué quieres hacer después. Un colegio, una familia, un billete a cualquier parte. Tú eliges. Sofía se hizo esperar antes de responder. Miró sus manos agrietadas, el arañazo que el gato le había dejado en el pulgar 2 días antes, el bolsillo donde la navaja seguía doblada y caliente. Dejó que su cara hiciera lo que se supone que hace la cara de una niña hambrienta de 9 años cuando un hombre rico le ofrece una cama. Incertidumbre, desconfianza, un cauteloso y lento florecer de esperanza. Por dentro, estaba más fría que nunca. Iré contigo. Comeré tu comida y dormiré en tu cama y usaré tus paredes para terminar de aprender quién eres.
Observaré la manera en que hablas con los hombres que trabajan para ti y con los hombres que te temen y con las mujeres que no pueden decirte que no. Encontraré la respuesta a la pregunta que me dejó mi madre. Y cuando esté segura, verdaderamente segura, de que Dante Moretti eres, terminaré lo que vine aquí a terminar. Pero primero debo estar segura. Levantó el mentón y lo miró a los ojos. Su voz salió pequeña e irregular de una manera que no era del todo actuación. Está bien. Iré. Dante Moretti asintió una vez y no vio la navaja plegada contra la cadera de Sofía. Y al pie de los escalones de mármol verde, el gato negro desapareció en la oscuridad como un testigo que había visto demasiado. El piso seguro no era la mansión de la calle 72. Dante había tomado esa decisión antes de salir de Gran Central, y la tomó por razones que no le explicó a Sofía. Isabella conocía la mansión. Isabella tenía su propia llave de la mansión. Una niña descubierta dentro de la mansión era una niña cuya esperanza de vida podía medirse en horas. El lugar al que la llevó era un ático en la calle Grene, en Soho, en el último piso de un edificio de hierro fundido del siglo anterior. La familia lo mantenía para el tipo de negocios que requería privacidad. Esta noche requería un tipo de privacidad distinto. Una mujer de pelo plateado llamada Donatella, que había cocinado para 3 generaciones de Morettis y no había preguntado nada sobre nada, los esperaba en la puerta con una olla de pastina ya al fuego. Sofía fue guiada a través de habitaciones más grandes que cualquier apartamento al que había entrado voluntariamente. Un dormitorio en el extremo este había sido preparado en los 20 minutos que había tardado el trayecto desde la estación. Ropa nueva de su talla, doblada en 2 montones ordenados sobre la cama. Un cepillo de dientes, todavía en su envase, sobre el mármol del baño. Un plato de pasta caliente esperaba en una mesita junto a la ventana. Sofía se lo comió todo. Lo comió demasiado rápido, y sabía que Dante la estaba observando, y no le importó. El cuerpo debajo de todos sus planes seguía siendo el cuerpo de una niña de 9 años, y no había comido comida caliente en 9 días. Cuando Donatella había retirado el plato y cerrado la puerta tras de sí, Dante se detuvo en el umbral. La habitación es tuya. El pestillo funciona desde dentro. Nadie la abre sin que tu voz diga que entre. Si me necesitas, marca 0 en el teléfono junto a la cama. Estoy a 2 habitaciones de distancia. Sofía asintió. Dante esperó medio segundo, como si hubiera algo más que quisiera decir. Y luego no lo dijo, y cerró la puerta. Sofía echó el pestillo. Durante un largo rato, permaneció de pie en medio de la enorme cama y la miró. El edredón era blanco, grueso y olía a lavanda. No había dormido en un colchón de verdad desde los 7 años. Cada cosa suave de la habitación parecía una trampa. Tomó el edredón, lo dobló en una forma larga y estrecha, y lo llevó al espacio bajo la ventana. Las tablas del suelo allí eran de roble ancho, frías contra la espalda a través de la tela. Desde esa posición podía ver el borde de la escalera de incendios a través del cristal y 3 rutas de escape posibles hasta el callejón, y cualquiera que intentara abrir la puerta del dormitorio desde el pasillo. Se metió la navaja plegable bajo el borde de la almohada que había arrastrado al suelo con ella, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, durmió con el peso de un edificio calentado a su alrededor. La mañana llegó a través de la ventana en una cuña de oro pálido. Dante ya estaba en la cocina cuando Sofía apareció con la ropa limpia que Donatella había dejado. No estaba solo. Un hombre mayor en un traje gris oscuro estaba sentado frente a él en la isla de la cocina. Una delgada carpeta abierta entre ellos, una taza de café humeando en una mano llena de manchas del tiempo. El hombre levantó la vista hacia Sofía por encima del borde de las gafas de lectura, y su expresión no cambió en absoluto, lo que le dijo más que cualquier reacción hubiera podido. «Sal», dijo Dante. «Esta es Sofía». La voz del consigliere era seca como papel viejo. «Antes de que la niña dé un paso más dentro de este apartamento, necesito decir algo. Y necesito decirlo en su presencia para que no haya confusión después. Esto es un riesgo de seguridad. He visto mejores operaciones que la nuestra derrumbadas por menos que una niña de 9 años con un agravio y una boca. Te lo pido como tengo derecho a pedírtelo, reconsidera». Sofía se quedó inmóvil a 3 pasos de la cocina. No había esperado que hablaran de ella como si ya estuviera en la habitación y ya fuera peligrosa. Dante no alzó la voz. No lo necesitaba. «Sal, en 48 horas esta niña me ha dado información que 3 capas de mi propio aparato de inteligencia no han sido capaces de darme en 27 meses. 3 capas de hombres bien pagados, armados, con familias, que saltarían desde un puente si se lo ordenara.
Y ella, una niña con un libro de bolsillo doblado y un oído frío. Lo que sea, ahora es nuestra. Nadie la toca. Nadie la interroga más allá de lo que yo mismo le pregunto. Nadie reporta su existencia a nadie fuera de esta cocina. ¿Estamos de acuerdo? Sal sostuvo la mirada de su jefe durante un largo momento. Luego el viejo cerró la carpeta, recogió el café, e inclinó la cabeza el medio centímetro que en su vocabulario equivalía a sumisión total. Entendido, don Moretti. Se levantó, asintió rígidamente a Sofía al pasar, y se fue. Cuando la puerta se cerró, Dante señaló el taburete frente a él. Sofía subió a él. Un vaso de zumo de naranja ya esperaba en ese lugar. Necesito que trabajes conmigo, Sofía. No para mí. Conmigo. La diferencia importa. ¿Qué quieres que haga? Isabella tiene un almuerzo mañana en el Pier. Una reunión de la Junta Benéfica el jueves. Una inauguración de galería el viernes por la noche en la calle 24 Oeste. 3 actos públicos en 3 días. Los adultos vigilarán a los adultos. Nadie vigila a una niña. Sofía entendió al instante el poder que había vivido y resentido durante 3 años. La invisibilidad de los hambrientos para los bien alimentados estaba a punto de convertirse en un arma con su mano en el empuñadura. ¿Quieres que esté dentro de esas salas? Quiero que estés cerca de esas salas. Nunca dentro de una conversación privada. Nunca en un lugar desde el que no puedas llegar a una puerta en 5 segundos. Observas, escuchas, me dices lo que ves. Dante deslizó un pequeño teléfono plegable por el mármol hacia ella. De prepago. Un único número guardado. El suyo. Si te sientes observada, si una cara se repite, si la temperatura de una habitación cambia, marcas el número y caminas. No corres. Hacia la salida pública más cercana. Sofía tomó el teléfono. Estaba caliente. Dante lo había llevado contra el pecho. Y cuando todo acabe, añadió Dante, no me debes nada. Cualquier cosa que decidas hacer con el resto de tu vida, me aseguraré de que tengas los medios para hacerla. Esa es mi palabra. Sofía bajó los ojos para que él no viera lo que le cruzaba la cara. Me estás ofreciendo seguridad, pensó. Me estás dando un teléfono, una red, unos ojos en las habitaciones donde vive la mujer que quiere tu dinero. Me estás dando las mismas herramientas que necesitaría si al final de todo esto decidiera que el hombre que vine aquí a matar sigue siendo el hombre que vine aquí a matar. Me estás dando el cuchillo que te mata y no lo sabes. Levantó el mentón y le ofreció la pequeña y cuidadosa sonrisa de una niña agradecida. Está bien. La vigilaré. Dante Moretti alargó la mano por encima del mármol y le estrechó la pequeña mano como a una socia adulta en un acuerdo de negocios. Y en algún lugar dentro de la pared de su pecho, un fragmento de la promesa que le había hecho a su madre se volcó y comenzó, sin su permiso, a resquebrajarse. Isabella no fue al Pier. Sofía se había situado en un banco frente al hotel a las 11:15 de la mañana. Un vaso de chocolate caliente entre las manos y una bufanda de segunda mano subida hasta los ojos, esperando el Bentley negro que debía llevar a la novia a su almuerzo benéfico. El Bentley llegó. Una mujer con abrigo de cachemira crema bajó de él. No era Isabella. Era una mujer más o menos de su altura, más o menos de su complexión, con el bolso de Isabella y las gafas de Isabella y el característico gesto de mentón de Isabella. Pero los zapatos estaban mal. Isabella llevaba Louboutins para el día, y solo Louboutins. La mujer que bajaba del Bentley llevaba bailarinas Ferragamo. Un señuelo. Sofía no dudó. Tiró el chocolate caliente al desagüe, cruzó la avenida detrás de un camión de reparto, y siguió el Bentley con la vista mientras se alejaba vacío hacia el tráfico del Parque Central. Luego se giró y empezó a caminar hacia el sur. Porque en algún lugar de esta ciudad, la verdadera Isabella acababa de escapar de su propia seguridad. Y los lugares a los que una mujer escapa de su seguridad son los lugares donde una mujer tiene algo que esconder. Sofía tardó 3 horas, 6 paradas de metro, y una mirada robada a un recibo de taxi en una acera mojada para encontrarla. El taxi había dejado a Isabella en la esquina de Bleecker con Jones, en el West Village, frente a una estrecha puerta de madera encajada entre una zapatería remendona y una floristería. El letrero sobre la puerta era tan pequeño que cualquiera que no lo buscara se lo perdería. Tallado en roble envejecido con hoja de oro opaco, 3 palabras, de Hidden Owl. Sofía rodeó la manzana una vez para memorizar sus rutas de escape, luego se deslizó por una entrada de servicio lateral que conducía a través de un callejón de cocina hasta la parte trasera del bar. Un repartidor estaba descargando cajas de agua tónica.
Sofía le ayudó a cargar dos, y él no le miró la cara ni una vez. Ese era el secreto entero de la invisibilidad. Tenías que ser útil durante 3 segundos a cambio de que no te vieran durante 3 horas. La parte trasera del bar se abría a una habitación estrecha de madera oscura y terciopelo verde, iluminada por bajas lámparas de latón, impregnada del olor del bourbon añejo. Las ventanas del frente eran de cristal ahumado que apenas dejaba entrar la luz del día. Un bartender con bigote encerado pulía una copa coupé sin prestar atención a nada. Sofía cruzó hasta el extremo del bar, subió a un taburete a la sombra de un armario alto, y sacó un libro de bolsillo del abrigo que había tomado del ático esa mañana. Una niña leyendo un libro en el rincón de un bar casi vacío era un atrezo, no una testigo. A 2 taburetes de distancia, de espaldas a Sofía y de perfil hacia la puerta principal, estaba Isabella Romano. No iba vestida como la mujer que había bajado la escalinata en negro valentino. Llevaba vaqueros y un jersey de carbón y botas planas. El cabello recogido en una cola. Sin joyas salvo un delgado anillo de oro que Sofía jamás le había visto llevar en público. Por primera vez parecía su edad real. Por primera vez, parecía estar a gusto. La puerta se abrió y entró un hombre. Cabello oscuro cortado al ras. Tez morena. Un Rolex Submarine de oro en la muñeca izquierda que atrapaba la luz de la lámpara cada vez que movía esa mano. Era más alto que Dante y 5 años más joven. Y cruzó la sala con los hombros sueltos de un hombre que nunca había trabajado para nadie en su vida. Isabella se puso de pie. No tendió la mano. Se metió dentro de él. Los brazos de él se cerraron alrededor de su cintura y los de ella alrededor de su cuello, y el beso no era un saludo. Era la continuación de algo que llevaba mucho tiempo en marcha. Sofía pasó una página del libro de bolsillo. El pulgar presionaba el botón de grabar del teléfono dentro del bolsillo. Se sentaron juntos. El bartender les trajo a cada uno un pequeño vaso de algo ámbar sin que se lo pidieran. Sus voces eran bajas, pero el oído de un niño es más agudo que el de un adulto, y las paredes de terciopelo del Hidden Owl convertían cada susurro en una palabra guardada. El Barolo. Confirmado el añada 1985, sellado antes del vuelo, abierto en la villa por el personal que cree que nos está haciendo un favor. Y el hotel en la carretera del lago, el Plaza, 2 habitaciones reservadas bajo los nombres que usamos en Toronto, listas desde la noche de la boda. La llamada a las 3 de la madrugada, exactamente. Tú sales de la habitación. Atiendes la llamada en el balcón. Cuando vuelves, ya está hecho. Isabella se rió. Una risa suave que Sofía nunca le había oído en ningún salón. Deberías oírle. Esta semana quería hablar de niños. Quería ponerle el nombre de su madre al primero. 6 meses, amor mío. Eso es todo lo que te pido. 6 meses de hacer de viuda. 6 meses de firmas. Y luego tú y yo desaparecemos con 200 millones y su pequeña isla en las Eolias. Marcus. El nombre que Sofía no tenía antes cayó en su oído como una moneda en un pozo profundo. ¿Y si lo descubre antes de esa noche? No lo descubrirá antes de esa noche. Pero si lo hace, la voz de Isabella cayó todavía más. Sofía dejó de pasar páginas del todo. Tenemos a Benio dentro del nivel ejecutivo. Maneja las cuentas. Maneja los movimientos. Y ha estado en nuestra nómina desde el mes antes de que yo conociera a Dante. Si algo sale mal en la casa, Benio lo gestiona. Si algo sale mal en la luna de miel, Benio se asegura de que la llamada a los abogados de la familia se retrase 6 horas. Eso es todo lo que necesitamos. 6 horas. Marcus levantó su copa. Isabella levantó la suya. Las rozaron sin hacerlas sonar. A la viuda de Don Moretti, murmuró él. A un matrimonio muy corto, respondió ella. Bebieron. Sofía se bajó del taburete 2 minutos después con el libro bajo el brazo y la grabación todavía corriendo en el bolsillo. Pasó junto a ellos a la distancia con que una niña pasa junto a extraños que no tienen nada que ver con ella. Los ojos de Isabella se deslizaron hacia ella un medio segundo, no encontraron nada que valiera la pena notar, y volvieron al hombre al otro lado de la mesa. Sofía salió del Hidden Owl al gris de la tarde del West Village y siguió caminando 4 manzanas antes de permitirse detenerse. Luego se apoyó en una pared de ladrillo en la boca de un callejón vacío y comenzó, en silencio, a respirar. El plan era más feo de lo que había esperado. El vino envenenado, la llamada programada, el añada de aniversario elegido con la precisión fría de un relojero. Dante había tenido razón en confiar en su advertencia y se había equivocado en confiar en casi todo lo demás.
Porque la pieza más peligrosa de lo que acababa de oír no era el vino, ni la villa, ni los 6 meses de viudez. La pieza más peligrosa era un nombre que no reconocía. Benio. Dentro de la familia Moretti, a un nivel suficientemente alto para mover dinero y retrasar a los abogados, había un hombre que ya trabajaba para la mujer que planeaba matar a su jefe. La trampa no estaba solo fuera de los muros. La trampa ya estaba dentro de ellos. La biblioteca del ático de Soho tenía 2 paredes de libros que ni Dante ni nadie en su familia había leído jamás. Los libros venían con el apartamento. La lámpara verde de banquero en el escritorio, los sillones de cuero orientados hacia una chimenea fría, los mapas náuticos enmarcados del Golfo de Nápoles. Todo había sido dispuesto por un decorador para sugerir una vida que Dante nunca había vivido. Esta noche, agradecía el escenario. Necesitaba una habitación que no le perteneciera mientras escuchaba el sonido de su propia traición. Sofía puso el teléfono de prepago sobre el escritorio entre los dos con la pantalla hacia arriba y pulsó reproducir. La voz de Isabella entró en la habitación como agua fría en un baño caliente. El Barolo. El hotel en el lago Como. La llamada a las 3. Los 6 meses de duelo. Los 200 millones. Y luego, más baja, más clara que todo lo demás, el nombre. Tenemos a Benio dentro del nivel ejecutivo. Dante no se movió durante toda la grabación. La mano derecha sostenía un vaso de cristal de whisky, y el ámbar dentro de él no tembló. Solo cuando la voz de Marcus brindó a la viuda de Don Moretti, Sofía oyó el seco y suave sonido del cristal bajo tensión. Miró hacia abajo y vio que una fina grieta se había abierto a lo largo del costado del vaso en el puño de Dante. Una sola gota de whisky recorría sus nudillos hacia el puño. Dante dejó el vaso con mucho cuidado. No maldijo. No se levantó. No rompió nada más. Ponlo de nuevo. Sofía lo reprodujo de nuevo. En el segundo pase, sus ojos se cerraron durante 3 segundos en la palabra Benio, y esa fue la única indicación que dio su cara de lo que estaba ocurriendo dentro de los muros de su pecho. Cuando la grabación terminó por segunda vez, pulsó el intercomunicador en el escritorio y dijo: «Sal. La biblioteca». El viejo apareció en el umbral en 40 segundos. Como si hubiera estado esperando en el pasillo a una convocatoria que sabía que llegaba. Dante levantó el pequeño teléfono y se lo entregó sin decir nada. Sal lo tomó con las 2 manos como un sacerdote toma una reliquia. Escúchalo en la habitación de al lado. No lo comentes allí. Luego vuelve. Sal salió. Regresó en 8 minutos. Su cara había envejecido 2 años más durante el trayecto. Jefe. Benicio Costa. Es posible. Es seguro. La voz de Dante era la voz de un hombre que ya había terminado de llorar por algo en la habitación de al lado donde nadie había podido verlo hacerlo. Encuéntralo. Obsérvalo. Sigue cada cuenta que toca, cada número que marca, cada mujer que ve. Quiero saber qué coche conduce, en qué restaurante come su madre los domingos, qué tintorería le plancha las camisas. Pero no le pongas la mano encima. Ni una mano, ni una palabra, ni un capitán que le mire raro en la calle. Benio no sabe que lo sabemos. En el momento en que lo sepa, desaparece. Y con él desaparece el único hilo vivo que tenemos en lo que ella ha construido. Quiero cada nombre al otro extremo de ese hilo. ¿Está claro? Como el cristal. Don Moretti. Sal salió. La puerta se cerró. La habitación guardó solo la chimenea fría, la grieta en el vaso, y 2 personas de 2 mundos distintos que acababan de compartir el mismo secreto. Dante exhaló. El primer aliento que Sofía le había oído dar en 10 minutos. Se giró en la silla para mirarla de frente. «¿Tienes 9 años?» «Sí. En 3 días has hecho lo que una docena de hombres adultos en mi nómina no han conseguido hacer en 2 años. Hombres bien pagados, que llevan armas, que tienen familias, que se lanzarían desde un puente si se lo pidiera». No hizo la pregunta directamente. No la necesitaba. La pregunta flotaba en el aire entre ellos, y Sofía podía sentirla presionándola como una mano. No tenía nada que perder, dijo ella. Era la respuesta que había ensayado en la mente durante el camino de vuelta del West Village. Era la respuesta que satisfaría a la mayoría de los hombres. Y era también, se dio cuenta demasiado tarde, una frase que solo pertenece a la boca de un cierto tipo de niña. El tipo que alguna vez había tenido algo y recordaba exactamente cuando se lo habían quitado. Dante apoyó los antebrazos en el escritorio y se inclinó ligeramente hacia adelante. La cicatriz a lo largo de su mandíbula atrapó la luz verde de la lámpara. «¿Dónde está tu madre, Sofía?»
La pregunta aterrizó en el centro de su pecho. Durante 2 segundos enteros, Sofía no pudo moverse. 2 segundos no es mucho tiempo en una conversación entre extraños. 2 segundos es una eternidad en una conversación entre dos personas que se han estado observando de la manera en que estos dos se habían estado observando. 2 segundos fue tiempo suficiente para que Sofía sintiera que los dedos se le enfriaban, que la garganta se le cerraba, que los ojos le comenzaban a arder, y para que un solo fotograma de su madre sobre la alfombra rosa destellara detrás de sus párpados, y para que se llevara todo ese desastre de vuelta bajo la cara que había estado entrenando en espejos y ventanas de metro durante 3 años. Su voz, cuando llegó, era plana. Murió hace 3 años. Dante la miraba. Sofía podía sentirlo mirar como un halcón mira un campo. Sin crueldad. Solo completo. No preguntó cómo. No preguntó dónde. No preguntó el nombre en el certificado de defunción. No hizo ninguna de las preguntas que un hombre menor habría hecho. Y Sofía entendió con un pequeño hundimiento interior por qué no las hacía. Él había crecido en el tipo de barrio donde algunas preguntas nunca se hacen a través de una mesa, porque el mismo hecho de preguntar viola lo único que los pobres aún tienen para darse unos a otros, que es la dignidad de sus propios silencios. Lo siento. Y eso fue todo. Sofía asintió una vez y miró la alfombra. Dante la dejó ir. Le dijo que comiera algo y que durmiera, y la acompañó hasta la puerta de la biblioteca y la vio alejarse por el pasillo hasta que hubo cerrado la puerta de su habitación. Luego regresó al escritorio, se sentó, y no se movió durante mucho tiempo. 3 años atrás. Las matemáticas en su cabeza eran simples y no paraban. 3 años atrás, él tenía 35. 3 años atrás, Benio era el contable que firmaba los libros de Roselinas. 3 años atrás había habido una semana en los últimos días del invierno, lo recordó de repente, en que tampoco había dormido bien. Cuando Sal le había traído un informe sobre una camarera y un agente federal y una filtración, y él había dado una orden basándose en ese informe, y luego no había vuelto a pensar en el informe. No alcanzó el whisky. Esta noche era mejor no alcanzar el whisky. Se sentó a la luz verde de la lámpara hasta que la lámpara se apagó sola en su temporizador a la 1 de la madrugada, y cuando llegó la oscuridad, algo viejo y enterrado en el fondo de su memoria se volcó en su tumba y comenzó, muy despacio, a despertar. Pasó una semana dentro del ático y la forma de los días de Sofía cambió. Ya no la enviaban a seguir a Isabella. Sal había tomado ese trabajo con 3 hombres de vigilancia que eran mejores en ello de lo que una niña podía serlo con seguridad ahora que la boda estaba a 10 días y la paranoia de la novia se apretaba por horas. El nuevo encargo de Sofía no había sido expresado en voz alta, porque Dante no era el tipo de hombre que expresaba tales cosas en voz alta. Su nuevo encargo era simplemente estar dentro de los muros, quedarse, observar, convertirse por un tiempo en un mueble en la vida de un hombre al que había jurado matar. Aprendió el ático como había aprendido los túneles bajo la calle 34. Que tablas del suelo crujían, que puertas dejaban pasar el sonido, que habitaciones tenían ángulos de visión que no podían cerrarse cerrando una puerta. Para la 4ª mañana, había mapeado todo el apartamento en la cabeza. Para la 5ª mañana, había mapeado los hábitos de su dueño junto con él. Dante se levantaba a las 6. Bebía espresso de pie en la ventana de la cocina mientras leía mensajes encriptados en 3 teléfonos distintos. Tenía reuniones en el estudio entre las 8 y las 11, en el salón entre la 1 y las 4, y por teléfono después del anochecer. Comía poco. No reía nunca. Le decía buenos días a Donatella cada mañana sin excepción, y gracias después de cada comida sin excepción. Y Donatella le respondía con el mismo pequeño gesto de cabeza que probablemente le había estado dando desde que era un niño. Y Sofía, muy quieta en los umbrales con el libro de bolsillo abierto sobre las rodillas, empezaba a ver al hombre que los periódicos nunca habían fotografiado. El martes de esa semana, un joven teniente fue convocado al estudio. Sofía reconoció el nombre Dominique cuando fue anunciado en la puerta. El joven entró sudando por debajo de un buen traje. La puerta no quedó del todo cerrada, y Sofía, cruzando el pasillo en el ángulo correcto, oyó cada palabra. «¿Vendiste a adolescentes, Dominique?» «Jefe, la esquina de Nostrand. Ya compraban a otros. Yo solo pensé. Vendiste a adolescentes. Puedes arreglarlo en Florida. Tu tío dirige una empresa de construcción cerca de Tampa. Sales mañana. No vuelves a Nueva York. Si veo tu cara en esta ciudad de nuevo, no la veré 2 veces. Jefe, mi mujer, mi niño pequeño». Un largo silencio.
Tu mujer y tu hijo recibirán tu sueldo íntegro cada mes hasta que el niño cumpla 18. Sale de mi cuenta personal, no de la familia. Eso no es un regalo para ti. Eso es entre ellos y yo. ¿Entiendes la diferencia? Sofía dio un paso atrás desde la puerta antes de que Dominique saliera. No quería que la vieran. No había esperado ese final de conversación, y necesitaba el pasillo para afirmarse en él. El miércoles, fue con Dante a una panadería de la calle Gran. Dante no le había pedido que viniera. Simplemente se había puesto el abrigo, la había mirado en el pasillo, y había dicho: ponte una bufanda. La panadería pertenecía a un viejo llamado Alio, cuya familia había alquilado el local a los Moretti desde 1956. Los albaneses del bloque de al lado habían comenzado el viernes anterior a sugerirle a Alio que su acuerdo de protección podría reconsiderarse. Dante entró solo, se sentó en la mesa del fondo durante 20 minutos con dos hombres que Sofía solo podía ver de espaldas, habló en un tono que no subió ni una vez por encima del nivel de conversación normal, y salió. Los albaneses estaban en un avión a Tirana a la mañana siguiente. Nadie había tocado un arma. Nadie había alzado siquiera la voz. Alio lloró en el hombro de Dante en la puerta e intentó rechazar el pago por los cannoli que Dante metió en las manos de Sofía. Dante pagó de todos modos y no le dejó rechazarlo. El jueves, un soldado fue traído desde el garaje esposado. Se llamaba Paulie. Había tomado $42.000 de una entrega de efectivo en Red Oak a lo largo de 6 meses. Sal quería su mano. La tradición de la familia quería su mano. Sofía, observando desde el rellano del piso superior sobre el salón, se preparó para lo que le habían dicho 3 años atrás en otros callejones con otros hombres que hacían hombres como Dante. Se preparó para ver al monstruo. Dante le hizo a Paulie una sola pregunta antes de que Sal pudiera hablar. ¿Por qué? Paulie miró la alfombra. Sus hombros empezaron a temblar antes que su boca. Su mujer, dijo, y luego no pudo terminar la frase durante casi un minuto. Estadio 3. El Sloan Kettering no la aceptaba en el plan familiar por una disputa de papeleo con el sindicato. El ensayo experimental costaba 160.000 de su bolsillo. Había entrado en pánico. Pensaba devolverlo. Dante miró al hombre de rodillas en la alfombra durante un largo momento. Luego se volvió hacia Sal. Llama al Sloan Kettering mañana por la mañana. La factura, sea lo que sea, sale de la cuenta de la casa. Paulie queda en baja administrativa sin sueldo hasta que ella esté en remisión. Dile a los capitanes que hubo un error contable y está resuelto. Nadie le pregunta nada. Nadie le mira raro en la calle. Sal empezó a protestar. Dante levantó un dedo y Sal cerró la boca. Paulie, escúchame bien. No vuelves a robarme. Si necesitas algo, vienes a esta puerta y lo pides. La puerta se abrirá. La próxima vez no. ¿Nos entendemos? Paulie no podía hablar. Asintió hasta que Sal tuvo que sacarlo por el codo. Sofía en el rellano se sentó en el escalón de arriba porque las rodillas no la sostenían. Esa tarde se olvidó de ponerse los calcetines. Había sido su costumbre en la calle mantener los pies descalzos dentro de cualquier refugio, en parte por el silencio, en parte para sentir un cambio en el suelo antes de verlo. El invierno a través de las ventanas del ático había bajado la temperatura de la madera del pasillo a algo cruel. Estaba de pie frente al cristal del salón mirando el tráfico de la calle Grene cuando empezó a temblar y no pudo parar. No oyó entrar a Dante. Lo que sintió en cambio fue el peso repentino del cachemira sobre los hombros. Dante se había quitado su propio abrigo y lo había depositado sobre ella sin decir nada. Olía a lana y a espresso y a algo limpio y masculino para lo que no tenía nombre. No dijo nada. No la tocó. Cruzó la sala, sirvió 2 dedos de agua de una jarra en un vaso, dejó el vaso en la mesita baja junto al sofá, y regresó a su estudio. Sofía se quedó frente al cristal con un abrigo 3 tallas demasiado grande envuelto alrededor de un cuerpo que no había sido llevado durante mucho tiempo. Y en algún lugar debajo del abrigo, debajo de un jersey, debajo de las costillas de una niña de 9 años que había afilado un cuchillo cada mañana durante 3 años, una pregunta finalmente se formuló sola con claridad en su cabeza por primera vez. ¿No es el monstruo que me prometieron? Entonces, ¿quién fue el monstruo que ordenó la muerte de mi madre? La invitación llegó un viernes a las 7 de la tarde, entregada no por un intercomunicador ni por un empleado, sino por el propio Dante, golpeando una vez el marco de la puerta abierta de Sofía. Donatella hizo osobuco. Hay para 2. El comedor, si quieres. No esperó respuesta. Se alejó por el pasillo.
Sofía permaneció de pie en medio de la habitación durante un minuto entero intentando comprender qué acababa de suceder. Donatella le había estado enviando los platos a la isla de la cocina durante 10 días. Nadie la había llevado al comedor. Hasta ese momento no había estado segura de que Dante comiera allí alguna vez. El comedor estaba detrás de unas puertas de cristal esmerilado al otro extremo del ático. Tenía una larga mesa de nogal pulida como un espejo, 6 sillas de cuero, una única lámpara colgante suspendida sobre la madera. Una sola botella de vino tinto había sido abierta en el aparador. 2 lugares habían sido puestos en la esquina donde la mesa giraba, lo suficientemente cerca para que los comensales no tuvieran que alzar la voz. Dante ya estaba sentado. Se había cambiado la camisa del negocio por un jersey negro sencillo. Parecía menos el hombre que gobernaba 4 condados y más el hombre que había crecido en una habitación más pequeña que esta. Siéntate, por favor. Sofía subió a la silla. Donatella trajo 2 platos sin hablar y se retiró. El silencio se extendió un minuto mientras los dos fingían examinar la comida. Sofía entendió que Dante no la había invitado aquí para hablar de Isabella, ni de Benio, ni de la boda. La había invitado por una razón que aún no había nombrado, y estaba esperando, de la manera en que ella había aprendido a reconocer en él, a que llegara la frase de apertura correcta. Llegó con la segunda copa de vino que se sirvió. Mi padre fue asesinado a tiros en una barbería de la calle Matt cuando yo tenía 12 años. Sofía dejó el tenedor. Me había llevado allí a cortarme el pelo. Era un sábado. El barbero se llamaba Enzo. Mi padre estaba en la silla de al lado bajo una toalla caliente. 2 hombres entraron desde la calle. Uno de ellos dijo el nombre de mi padre. Mi padre respondió desde debajo de la toalla. El otro disparó 4 veces. Enzo siguió trabajándome el pelo hasta que los hombres habían salido de la tienda. Creo que tenía miedo de dejar de mover las manos. No se lo reprocho. Yo tenía miedo de dejar de respirar. Lo dijo sin dramatismo. Como si alguien leyera en voz alta una dirección. Mi hermano mayor era quien debía heredar la familia. El gobierno federal se lo llevó. 4 meses antes de mi 22º cumpleaños. 28 años sin posibilidad de libertad condicional. Un caso de impuestos que no era realmente un caso de impuestos. Para cuando llegó el veredicto, había 6 capitanes en esta ciudad esperando a ver quién se presentaría. Yo era el único Moretti mayor de edad que quedaba. ¿Lo querías?, preguntó Sofía. No. Dante giró despacio el vaso de vino por el pie. No elegí esta vida, Sofía. Nací junto a ella. Y cuando llegó el momento, no había nadie más que pudiera sentarse en la silla. Pero una vez que estuve en la silla, tomé una decisión. Si iba a llevar un nombre que había matado a mi padre, lo llevaría según mis propias reglas. No según las reglas de los hombres que lo habían matado. ¿Qué reglas? Ningún narcótico dentro de ninguna zona escolar. Ninguna heroína en el territorio de la familia. Punto final. Ningún producto de ningún tipo a nadie menor de 18 años. Si descubro que uno de los míos vende a un niño, está acabado. Sofía miró la mesa. Vi eso, pensó. No se lo dijo. Él no le preguntó qué significaba. Lo sabía. Ninguna mano sobre una mujer. No como castigo, no como mensaje, no como palanca. Un hombre mío que levante la mano a una mujer pierde la mano. No es una metáfora. Sofía asintió. Y ninguna vida inocente tomada si puede evitarse. El mundo en que vivo no siempre lo permite. Pero lo intento. Lo intento más de lo que lo intentó mi padre. Lo intento más de lo que lo intentó mi abuelo. Y cuando lo consigo, duermo. Y cuando fallo, hizo una pausa. Cuando fallo, no duermo. Sofía esperó un largo momento antes de hacer la pregunta que no había planeado hacer. ¿Alguna vez has roto tus propias reglas? Dante no respondió de inmediato. Dejó el vaso. Juntó las manos sobre la madera. La lámpara suspendida hacía un pequeño círculo cálido alrededor de los dos. Y dentro de ese círculo, el resto del apartamento dejó de existir. Una vez. La palabra se quedó entre ellos como una pequeña piedra dejada caer en un pozo profundo. Hace 3 años, di una orden basándome en información que resultó ser falsa. No lo sabía en ese momento. Lo descubrí después, y para cuando lo descubrí, ya no podía deshacerse. No sé, Sofía, si existe en este mundo una manera de pagar una deuda como esa. Aún no la he encontrado. Sofía sintió que el corazón le comenzaba a latir en un registro que nunca había oído antes.
Estaba completamente segura de que Dante podía oírlo desde el otro lado de la esquina de la mesa. Las manos se le enfriaron. La habitación se volvió ligeramente demasiado brillante. Hizo que su boca formara la siguiente palabra. ¿Qué pasó? Dante miró el vino en su copa como si la respuesta viviera en él. Creí que una mujer que trabajaba para uno de nuestros negocios había ido a un agente federal. Me habían dicho que estaba a punto de testificar ante el gran jurado y que su declaración hundiría una operación que daba de comer a 150 familias. El hombre que me lo dijo no tenía razón que yo pudiera ver para mentirme. Di la orden. La di rápido porque el tiempo parecía urgente. 2 semanas después supe que ella había rechazado a la gente. Que nunca había dicho una sola palabra. El informe que yo había obedecido era o un error o una mentira. Y para cuando entendí cuál de los dos era, ella ya estaba enterrada. Su voz era muy quieta. Llevaré su nombre en mi boca el resto de mi vida. Pero nunca lo diré en voz alta porque su gente merece más que una elegía del hombre que le puso fin. La mano de Sofía bajo la mesa agarró el borde de la silla hasta que los nudillos le dolieron. No podía hablar. No confiaba en lo que le saldría de la boca si lo intentaba. Se levantó con cuidado de la mesa y con la voz educada y pequeña de una niña bien criada le dijo que estaba cansada, le dio las gracias por la cena, y salió del comedor sin mirarle. Porque si le hubiera mirado, se habría delatado. Cerró la puerta del dormitorio. Echó el pestillo. Se sentó en el suelo contra el pie de la cama. Se envolvió los brazos alrededor de las rodillas. Y por primera vez en 3 años y 2 meses, Sofía Walker empezó a llorar. Lloró sin sonido, de la manera en que había aprendido a hacer todo, de la manera en que los niños aprenden a hacer todo cuando no queda nadie que los escuche. Lloró por su madre. Lloró por sí misma. Lloró por la navaja bajo la almohada y la promesa que le había hecho a un fantasma en un túnel. Pero sobre todo, de una manera para la que aún no tenía palabras, lloró porque el hombre en la habitación de al lado acababa de contarle sin saberlo que el monstruo al que había estado cazando durante 3 años no era el monstruo que había jurado matar sobre una alfombra rosa en Queens. El monstruo era otro. Y Dante Moretti, que dormía a 2 paredes de distancia, no tenía ni idea de que la niña a la que estaba manteniendo a salvo era la hija de la mujer que llevaba en el fondo de la boca desde los últimos días del invierno de un año que ya no podía dejar sin decir. Sofía no durmió. Se tumbó en el edredón doblado bajo la ventana hasta que el cielo sobre Soho pasó del negro al azul morado profundo que precede al amanecer de invierno en Nueva York. En algún momento de la noche, había sacado la navaja plegable de debajo de la almohada y la había dejado en el suelo a su lado. Y en algún momento, antes de que el cielo cambiara, la había empujado por las tablas de roble hasta que descansó contra el rodapié, fuera de alcance. No la recogió. No la tiró. La dejó allí, una pregunta cargada que aún no estaba lista para responder. A las 6:45 oyó el ascensor de servicio abrirse al fondo del pasillo. Sal había llegado antes de su hora habitual del lunes, y no había venido solo. Un segundo conjunto de pasos se movía detrás de él, el paso más suave de un hombre que llevaba un maletín de cuero. Sofía salió del edredón, se puso un jersey sobre los delgados hombros, y abrió la puerta del dormitorio el ancho de 2 dedos. Desde su extremo del pasillo podía ver la puerta cerrada del estudio de Dante. Desde el estudio llegaba el grave rumor de la voz del consigliere, demasiado suave para captarla, y luego el clic más nítido del cierre de un maletín. Se movió. Cruzó el pasillo descalza sin pasar sobre ninguna tabla que no hubiera mapeado ya, y se acomodó en la sombra junto al armario de la ropa de cama a 3 metros de la puerta del estudio. La puerta no estaba completamente cerrada. La ranura era estrecha, pero Sofía había aprendido hace mucho que una ranura estrecha conduce una conversación mejor que una ancha. Sal estaba hablando. $500,000, jefe. Transferidos en 4 tramos a lo largo de los últimos 11 meses. La cuenta de origen en las Islas Caimán, registrada a una sociedad pantalla llamada Osprey Holdings. Osprey Holdings no existe. El agente registrado es un abogado en Gran Caimán que no podría identificar a Benio Costa en una rueda de reconocimiento. El dinero fue de Osprey a una cuenta en Liechtenstein, de Liechtenstein a un banco privado en Zúrich, y de Zúrich a una cuenta de corretaje abierta hace 3 años a nombre de la hermana muerta de Benio. La hermana muerta de Benio ha sido una inversora muy activa para alguien que lleva muerta desde los 18. Un largo silencio. ¿Quién abrió la cuenta de corretaje? Benio. Usando el número de seguridad social de su hermana y una firma notariada. El notario era su primo. La firma de corretaje es la misma que maneja el sector inmobiliario lavado de la familia en el West Side.
Ni siquiera se molestó en usar una firma diferente. Arrogancia. Confianza, jefe. Creyó que nadie lo miraría nunca. Un segundo silencio. Más largo. Más frío. No le ponemos la mano encima. Sal. Jefe. Ni una mano, ni una palabra, ni un capitán que le mire raro en la calle. Benio es el único hilo vivo que tenemos en lo que Isabella ha construido en esta ciudad. Si se calla, el hilo se muere. Y cuando el hilo se muere, perdemos la oportunidad de sacar cada nombre al otro extremo de él. Quiero 2 hombres en su apartamento. Una mujer en su novia. Un hombre dentro del restaurante al que lleva a su madre cada domingo. Quiero sus teléfonos copiados y sus cuentas vigiladas en tiempo real. Y quiero que todo esto sea tan invisible que Benio Costa se vaya a dormir esta noche convencido de que es el hombre más listo de la organización Moretti. ¿Está claro? Como el cristal. Don Moretti. Sofía podía oír a Sal cerrando el maletín. Se preparó para volverse al pasillo. No esperaba lo que vino después. Jefe, una cosa más. Dime. No es sobre Benio. Una pausa. Quiero tu permiso para revisar la metodología de Isabella a través de cada muerte sin resolver o sospechosa de un mafioso en el noreste durante los últimos 5 años. Viudas que heredaron deprisa. Botellas de vino que desaparecieron de la cadena de pruebas. Hombres que murieron durmiendo 3 meses después de una boda tranquila. Si ella ha hecho esto antes, habrá un patrón. Y el patrón nos dará todo lo que necesitamos para entregarla al fiscal federal en bandeja de plata. Hazlo. Todos los estados. Todas las familias. En silencio. Sí, jefe. Una pausa. Sal no había salido de la habitación. Sofía, en la sombra junto al armario de la ropa de cama, se quedó perfectamente inmóvil porque podía oír al viejo consigliere eligiendo su siguiente frase de la manera en que un hombre elige qué pie poner sobre el hielo. ¿Y jefe, sobre la niña? La respiración de Sofía se cortó. Se ha ganado su lugar aquí. Dije lo que dije la primera mañana porque era mi trabajo decirlo. No lo digo ahora. Pero, tengo que preguntarte algo. No lo haría si no tuviera que hacerlo. El apellido Walker. No es común en nuestro mundo. No viene de ninguna de nuestras familias. No viene de ninguna familia que conozca en los barrios a los que servimos. Pero la última vez que oí ese apellido dentro de esta oficina fue hace 3 años, y fue en el informe que llegó a tu escritorio en febrero de ese año. Nunca he olvidado un informe que llevé en una carpeta. ¿El nombre te dice algo, jefe? Un silencio se abrió en el estudio que Sofía, desde el pasillo, podía sentir en la nuca. Duró 4 segundos enteros. Ve a comprobarlo, Sal. La voz que lo dijo era tranquila. No era la tranquilidad de un hombre al que la pregunta no le significaba nada. Era la tranquilidad de un hombre al que acababan de empujar una puerta abierta en el fondo de la mente y que aún no confiaba en sí mismo para atravesarla. Sí, jefe. Sal recogió el maletín. Sofía en el pasillo se convirtió en una franja de sombra contra la pared, aplastada en la invisibilidad mientras el viejo pasaba a menos de 1 metro de ella sin girar la cabeza. Esperó hasta oír el timbre del ascensor. Esperó hasta que oyó a Dante exhalar una vez detrás de la puerta del estudio. Un aliento largo y lento que sonaba menos a alivio y más a un hombre recordando con claridad el color de una alfombra de la que le habían hablado en un informe que había firmado sin leer 2 veces. Volvió al pasillo hasta su habitación con unas piernas que no le pertenecían del todo. Cerró la puerta. Se sentó en el suelo. Miró la navaja plegable contra el rodapié donde la había dejado unas horas antes. A 2 habitaciones de distancia, un hombre estaba a punto de comenzar el silencioso trabajo de descubrir que un nombre en el pasillo pertenecía a un nombre en un trozo de papel manchado de rosa que había estado en el puño de una mujer muerta. Y en el pasillo, una niña estaba descubriendo que la verdad sobre la que había construido su vida durante 3 años era solo la mitad de una verdad, y que la otra mitad, la mitad que aún no había visto, se movía hacia ella por el mismo corredor desde la dirección contraria. Las 2 mitades aún no se habían encontrado. Se iban a encontrar. Y cuando lo hicieran, Sofía entendió con una claridad fría que no era tristeza y que aún no era perdón, que ninguno de los dos iba a sobrevivir al choque sin haber cambiado. El expediente llegó un jueves al atardecer, 48 horas después de que el nombre Walker hubiera abierto una puerta en la mente de Dante que él aún no había atravesado. Sal lo trajo él mismo. Sin chofer, sin mensajero, sin maletín de cuero. Llevaba la carpeta bajo el brazo como un hombre lleva una bomba que no quiere dejar caer con demasiada brusquedad. Sofía,
que había aprendido a reconocer el peso de los diferentes silencios en el ático, vio al viejo consigliere salir del ascensor y entendió de inmediato que lo que había dentro de la carpeta era peor de lo que Dante se había preparado para leer. No lo siguió al estudio. No lo necesitaba. Había aprendido que la chimenea del estudio compartía un conducto con la chimenea de la biblioteca de invitados, y que el sonido, en ciertas configuraciones de aquel edificio antiguo, viajaba por un conducto de ladrillo y bajaba por el otro como a través de una línea de teléfono. Se enroscó en un sillón de cuero junto al hogar de la biblioteca de invitados, abrió un libro que no leyó, y escuchó. La voz de Sal bajaba por el conducto como un viento seco. Jefe, quiero decir esto antes de abrirlo. Lo que voy a mostrarte no es lo peor que hemos visto, pero sí lo más deliberado. Si una mujer se hubiera sentado hace 7 años a diseñar una carrera aprovechando las debilidades de hombres como tú, este sería el aspecto de esa carrera. Ábrelo. El sonido del cartón. El sonido del papel deslizándose sobre madera. Su nombre no es Isabella Romano. Su nombre es Isabella Castellano. Nacida en Nápoles en el barrio de Sanita. La madre era costurera. El padre desconocido en el certificado. Salió de Italia a los 18 con un pasaporte falsificado y entró en los Estados Unidos por un puerto pesquero en Luisiana. Nunca ha existido legalmente en suelo americano. 4 matrimonios en el registro bajo 4 identidades separadas. Lo sabemos porque corrimos su fotografía contra cada archivo de sociedad local en 4 ciudades y 3 países. Richard Darlow, Miami. 71 años. Inmobiliaria. Se casó con ella bajo el nombre Isabella Greco. Muerto 14 meses después. Causa registrada, paro cardíaco. Sin autopsia. La familia impugnó el testamento y perdió. Donald Westerfield, Boston. 64. Transporte marítimo. Se casó bajo el nombre Isabella Conte. Muerto 9 meses después. Causa registrada, ictus. Sin autopsia. El testamento era limpio. Bernard Casab, Las Vegas. 58. Intereses de casino. Casado bajo el nombre Isabella Moreno. Muerto 6 meses después. Causa registrada, paro cardíaco. La familia pagó una autopsia privada. La autopsia encontró niveles elevados de albúmina y daño hepático inusual. A la familia le pagaron 16 millones para que el informe desapareciera en silencio, y el informe desapareció en silencio. El cuarto, David Leang, Toronto. 49. Dinero tecnológico. No muerto todavía. Está en estado vegetativo en el Toronto General y lo lleva 14 meses así. Bebió una botella de vino de aniversario un viernes por la noche y lo encontraron en el suelo del baño a las 4 del domingo por la mañana. Su hermana guardó la botella. La hermana es bioquímica. Hizo analizar el vino. Una pausa. Ricina introducida a través de una jeringa de aguja fina a través del corcho. Barolo 1985. Otra pausa. 3 botellas de ese mismo añada han sido compradas en efectivo en los últimos 9 meses a un único importador de Little Italy. Los recibos son rastreables a un servicio de mensajería pantalla que entrega a un buzón privado en Filadelfia. El buzón está alquilado a una sociedad cuya cadena de propiedad termina, después de 4 capas, en un único nombre. Marcus Castellano. Su hermano. Su hermano, y también su operador. En mi lectura, ella es la cara. Él es el arquitecto. Lleva esta operación desde Filadelfia durante al menos 7 años en colaboración con una familia menor de allí que no tiene posición para objetar a sus métodos. Él identifica los objetivos. Ella se casa con ellos. Reparten los patrimonios. Ella es muy buena en esto, jefe, porque genuinamente lo disfruta. La declaración de la viuda de Las Vegas en el expediente de sucesiones sellado la describe como la mujer más encantadora que jamás había entrado en su hogar. Él es el verdugo. Ella es el felpudo de bienvenida. El sonido de Dante pasando una página. El sonido de Dante pasando otra. Y yo. Soy el pez más grande que han pescado nunca. El plan es sencillo para sus estándares. La ceremonia en Saint Patrick el sábado. El vuelo a Milán el domingo por la mañana. La villa en el lago como el domingo por la tarde. El barolo de aniversario ya entregado en la villa la semana pasada por el servicio de mensajería. Decantado el domingo por la noche, servido por Isabella en un brindis privado. Tú bebes, te duermes. 72 horas después, el miércoles, un miembro del personal de la casa encuentra al don Moretti sin respuesta.
Hay documentos matrimoniales ya presentados que reasignan un porcentaje de los activos personales a una entidad matrimonial compartida accesible a través de un poder notarial con firma aparentemente tuya. El poder notarial está siendo falsificado ahora mismo. Benio es quien lo falsifica. Un largo silencio desde el lado del estudio del conducto. ¿Y después? ¿Después de que ella haga de viuda 6 meses? Benio mantiene a los capitanes confundidos. Para cuando la familia cierre filas alrededor de la silla vacía, ella y su hermano están en las Islas Eolias con los fondos que habrá convertido. Y el nombre Moretti, jefe, si hemos de ser honestos, no sobrevivirá a eso. El silencio que siguió fue más largo que cualquier otro que Sofía hubiera oído desde que había venido a vivir dentro de esas paredes. No era el silencio de un hombre pensando. Era el silencio de un hombre moviéndose muy despacio a través de algo que todavía no tenía nombre. Luego oyó algo que nunca había oído antes. El seco roce de papel contra papel. El pequeño golpe sordo de una carpeta depositada en el hogar. El rápido silbido de una cerilla. Y luego el crujido más cálido y hambriento de archivos viejos comenzando a rizarse y arder. Dante estaba quemando todo. Sal no protestó. Entendía lo que estaba ocurriendo. Un hombre que pretendía actuar a través de los tribunales conservaba los expedientes. Un hombre que pretendía actuar por sí mismo no los necesitaba. Lo que ahora estaba en la cabeza de Dante era suficiente. Y lo que ahora estaba en la cabeza de Dante no era algo que ningún fiscal federal fuera a necesitar ver nunca. Las llamas crepitaron por el conducto. El aire cálido llegó hasta la chimenea de la biblioteca de invitados y rozó la mejilla de Sofía. En el sillón junto al hogar, Sofía cerró los ojos. Desde el otro lado de la pared, casi demasiado bajo para viajar, llegó la voz de Dante Moretti por primera vez en 20 minutos. Ella no sabe quién soy. Las palabras no eran una pregunta. No eran una jactancia. Eran un veredicto dictado por un juez muy tranquilo. Sal no respondió, porque no había respuesta que un consigliere pudiera dar. Y Sofía, sola en el sillón junto al otro fuego, entendió que el hombre a 2 habitaciones de distancia acababa de dejar de ser el anfitrión de una boda y se había convertido, sin alzar todavía la voz, en algo más viejo y más frío y mucho más paciente. Sus ojos, lo sabía sin verlos, habían cambiado. Ya no eran los ojos de un hombre decidiendo si confiar en sus propias sospechas. Eran los ojos de un verdugo que ya había afilado la hoja, y ahora simplemente esperaba a que el calendario avanzara. El fuego en el estudio se había consumido para cuando Sal salió del ático esa noche. Y para la mañana, Dante había tomado una decisión que Sal, incluso después de 40 años de servicio, no esperaba. Dante no iba a matar a Isabella Castellano. Iba a dejarla caminar por el pasillo de la Catedral de Saint Patrick el sábado. Se lo explicó a Sal tomando espresso o en la cocina. Con una voz tan nivelada que el viejo consigliere tuvo que dejar la taza 2 veces para asimilar lo que le estaban diciendo. Matarla acabaría con ella. Matar a su hermano acabaría con él. Pero matar a los Castellano no acabaría con lo que habían construido. El buzón en Filadelfia, la familia menor que los había albergado durante 7 años, la cadena de notarios corruptos, sociedades pantalla, contables sucios y ejecutivos comprometidos en 4 ciudades que había permitido 3 maridos muertos y un millonario tecnológico en estado vegetativo. Cada nombre en cada transferencia bancaria. Cada reclutador que había entrenado a la próxima Isabella. Cada químico que sabía introducir ricina a través de un corcho con una aguja fina. Si Dante actuaba solo, la red se reorganizaría alrededor de una nueva cara en menos de un año. Si actuaba a través del gobierno federal, la red dejaría de existir. Dante Moretti nunca en su vida había marcado un número y llamado al FBI. Hoy lo iba a hacer. El número que marcó pertenecía a la agente especial Rachel Brennan. 4 años atrás, Brennan había estado construyendo un caso de extorsión contra un primo de Dante que había estado avergonzando a la familia desde un club social en Queens. Dante había gestionado al primo él mismo, en silencio y de manera permanente, y había dejado sobre el escritorio de Brennan los nombres de 3 funcionarios sindicales que ella no había podido inculpar durante 18 meses. El mensaje había sido tácito y mutuo: no estamos de acuerdo en nada. En ocasiones podemos sernos útiles el uno al otro. Brennan había tomado los 3 nombres y había archivado el caso de la desaparición del primo como expediente frío. No habían hablado desde entonces. Agente Brennan. Dante Moretti. Una larga pausa al otro lado de la línea. No esperaba esta llamada. Tengo algo para usted. Es urgente. Es grande, y es el tipo de cosa que lleva intentando armar desde hace 4 años.
¿Puede estar en un lugar de mi elección en 90 minutos? ¿Es sobre Marcus Castellano? Sí. Estaré allí. La encontró en un reservado al fondo de un diner de Queens que llevaba 30 años sirviendo los mismos huevos a los mismos policías. Brennan tenía poco más de 40 años, el pelo pelirrojo, iba en ropa de calle, y no fingió durante un solo segundo que la reunión era cordial. Leyó el resumen de una página que Dante deslizó sobre la mesa. Lo leyó 2 veces. El color le abandonó la cara y luego regresó más encendido. Puedo darle al hermano. Puedo dárselo en un lugar al que usted pueda entrar. En un momento en el que pueda entrar. En un escenario que ningún abogado defensor en el mundo podrá torcer. Puedo darle a la hermana con las manos en una botella envenenada la noche de mi boda. Puedo darle al contable dentro de mi propia casa pillado en el acto de falsificar un poder notarial sobre mi patrimonio. Puedo darle el servicio de mensajería. Puedo darle al importador. Puedo darle 7 años de casos que actualmente siguen sin resolver en escritorios de Miami a Toronto. ¿Y qué quiere usted? Quiero 100 pies de distancia, agente Brennan, entre mi cara y cualquier foto de prensa tomada durante las detenciones. Quiero que no se cite a mi consigliere. Y quiero que la niña que me ayudó a encontrar todo esto permanezca invisible en cada papel que esto genere. No existe. Nunca ha existido. No es testigo. No es informadora confidencial. Su nombre no aparece. Si aparece, la operación muere sobre la mesa antes de que usted haya tenido la oportunidad de levantar el tenedor. Brennan lo miró durante un largo momento. ¿Cómo se llama la niña? Nunca necesitará saberlo. Brennan terminó el café delante de ella. Puso un billete de 20 sobre la mesa que no debía. Extendió una mano por encima del reservado, cosa que nunca había hecho antes con él. Dante se la estrechó una vez. Saint Patrick es el sábado, dijo Brennan. El suite de la villa es el domingo por la noche. Mi novia servirá las copas. Su gente estará dentro del perímetro esa tarde. Su hermano estará en un punto de encuentro cerca del aeropuerto del lago como a las 10, esperando una llamada que ella nunca hará. Le daré las coordenadas la mañana del vuelo. Hasta la boda, Don Moretti. Hasta el funeral, agente Brennan. Brennan se permitió la más pequeña de las sonrisas y se fue. Sofía notó el cambio en Dante esa misma noche. Aunque nadie le había explicado nada, el cambio era pequeño y estaba en todas partes. Dante se demoraba en el umbral de la cocina por las mañanas, observándola comer como si estuviera memorizando el orden de sus pequeños gestos. Llegaba a casa más temprano por las tardes de lo que nunca había llegado. Cuando Donatella servía la cena, le pedía a Sofía que se sentara a la mesa con él, incluso en las noches en que no tenía ninguna conversación preparada, y comían en un silencio que ya no era el silencio de extraños. Le compró un par de botas forradas de piel, de peso invernal, de cuero, del tamaño correcto. Las dejó frente a la puerta del dormitorio sin comentario alguno. Le dijo a Tony 2 veces, en un tono que no invitaba a discusión, que la niña no debía salir del ático por ningún motivo hasta nuevo aviso. El jueves por la tarde antes de la boda, llamó a su puerta después de cenar. Sofía abrió. Dante llevaba en la mano una pequeña caja de terciopelo. ¿Qué es? Ábrela. Sofía la abrió. Dentro, sobre un fondo de raso negro, descansaba una fina cadena de plata. Y al final de la cadena, un pequeño colgante de plata con la forma de una letra mayúscula. La letra era S. ¿Por qué me das esto? Porque creo, dijo él con la voz quieta que guardaba para las cosas que le costaba más decir, que todo niño debería tener algo propio que llevar. Sofía tomó la caja con unas manos que comenzaron, sin su permiso, a temblar. El colgante no era más grande que una uña. Atrapaba la luz de la lámpara en el umbral. Pensó con una claridad tan aguda que casi dolía, si llevaba a cabo lo que había venido a Nueva York a hacer, esta pequeña pieza de plata sería la última cosa amable que ninguna persona en el mundo le habría dado nunca. Después de ella, no quedaría nada amable porque no quedaría nadie que pudiera ser amable con ella. Porque el único hombre en esta enorme ciudad que la había mirado el tiempo suficiente para notar que tenía frío o hambre o 9 años estaría tumbado en el suelo de la habitación al final del pasillo con su navaja en el pecho. Cerró los dedos alrededor del colgante. Gracias, dijo con una voz que no reconoció del todo como suya. Dante asintió una vez y se fue por el pasillo hasta su estudio. Sofía cerró la puerta del dormitorio. Se sentó en el suelo con las botas nuevas puestas. Puso la cajita de terciopelo sobre la rodilla izquierda. Recuperó la navaja plegable del rodapié y la puso sobre la rodilla derecha. Las miró una y otra vez durante mucho tiempo.
La navaja había pesado exactamente lo mismo durante 3 años. Esta noche, por primera vez, pesaba más. Benio Costa notó el mismo sedán gris por tercera vez el viernes por la mañana. Conductor diferente en cada ocasión, matrícula diferente en cada ocasión, el mismo arañazo en el parachoques trasero. 21 años llevando las cuentas de la familia Moretti le habían enseñado a oír las notas falsas, y el arañazo era una nota falsa. Caminó 4 manzanas desde su apartamento, pagó en efectivo por un teléfono de prepago en un bodega de Mulberry, y marcó un número que había memorizado el mes anterior. Una niña ha estado vigilando a tu hermana. ¿Qué quieres decir con una niña? Una cría. De la calle. 9, quizás 10 años. Moretti la está protegiendo. Vive en uno de sus pisos seguros en Soho. Ella es la filtración, Marcus. Nada viene de los teléfonos. Nada viene de los hoteles. Es la niña. Un largo silencio. Mi hermana ha invertido 7 meses en este hombre. Una niña de 9 años no va a hacer lo que lo acabe. Me encargo de la niña. Tú terminas el poder notarial y estás dentro de esa capilla el sábado. La línea quedó muerta. Sofía no sabía nada de esto. Lo que sí sabía era que Donatella se había quedado sin chocolate caliente, que el café italiano a 2 manzanas de distancia lo preparaba muy bien, y que durante 3 días se le había permitido caminar esas 2 manzanas sola. Salió del ático a las 4:15, con las botas forradas y la fina cadena de plata debajo del jersey, el teléfono de prepago caliente en la mano enguantada. Nunca vio la furgoneta. Estaba aparcada en la calle Mercer. Cuando pasó junto a la boca del callejón al lado del café, 2 hombres salieron de detrás de un carrito de reparto. Una mano enguantada se cerró sobre su boca. La levantaron por la cintura y la cargaron, pateando con las botas, 3 pasos hacia un lado hasta la puerta lateral abierta de la furgoneta. Un paño con olor a algo dulce le bajaron por la nariz. Le arrancaron el teléfono de prepago de la mano y lo aplastaron bajo un talón mientras la puerta se cerraba de golpe. Cuando despertó, tenía el hormigón frío contra la mejilla y el sabor del cobre en la boca. Las muñecas atadas a la espalda. Los tobillos sujetos a las patas de una silla metálica. La bota izquierda había desaparecido. La habitación era una cáscara vacía de almacén. Ventanas sucias en lo alto, cadenas oxidadas colgando del techo, el tipo de silencio que significaba que nadie iba a oír nada. Un hombre estaba sentado frente a ella en una silla plegable. Cabello oscuro cortado al ras. Tez morena. Un Rolex Submarine de oro en la muñeca izquierda. Sofía no necesitó que se presentara. Había oído su voz a 2 taburetes de distancia en un bar del West Village. Dime lo que sabes, niña. Dime lo que sabe Moretti. Dime cómo nos encontraste. Haz eso y te lo pongo fácil. Te duermes y no despiertas. Nadie llora en un funeral. Sofía no respondió. Nadie es valiente a los 9 años. Habla. Sofía no habló. Marcus Castellano se levantó. Sacó una navaja de mango negro del bolsillo de la chaqueta y la abrió con un suave doble clic. Hay una manera más sencilla, niña. Mi hermana no necesita saber que esto está pasando. Está ocupada preparándose para una boda. Todo lo que necesitamos es que desaparezcas antes del sábado por la mañana. Un cuerpo pequeño que nadie está buscando. Se inclinó. Sofía podía oler su aftershave. Caro. Demasiado dulce. Reunió la sangre que se le había acumulado entre los dientes, esperó hasta que su cara estuvo cerca, y escupió. El rojo le salpicó por la mejilla. Marcus se incorporó. Se limpió la cara con el dorso de la mano libre y miró la sangre casi con admiración. De acuerdo, dijo en voz baja. A las malas, entonces. Al otro lado de la ciudad, Donatella ponía un plato de más para una niña que llevaba 40 minutos de retraso. Dante lo supo a las 5:20. Donatella entró al estudio sin llamar y solo dijo. No ha vuelto. En 15 minutos, la maquinaria Moretti se había puesto en marcha de una manera en que no lo hacía desde hacía 4 años. Cada soldado al sur de la calle 23 fue puesto en la calle. Cada tendero en el registro de la familia recibió una descripción. Tony llamó a un favor con un despachador de taxis de Midtown y cada taxista por debajo del parque recibió la descripción de una niña de 9 años con una sola bota de piel forrada. Sal llegó a 6:15 con una carpeta de lienzo y la expresión consternada de un hombre que había planeado traer su informe a las 7. Jefe. Antes de continuar con la búsqueda, necesitas leer esto ahora. Porque si la gente que creo que la tiene son quienes voy a nombrar, necesitas saber lo que estás leyendo antes de decidir qué hacerles.
Dante abrió la carpeta sobre el escritorio. La primera página era un registro laboral de Roselinas. Camarera contratada 7 años atrás. El nombre era María Walker. La segunda página era una fotografía. Una mujer con un bebé en la cadera. El bebé tenía ojos grises. Dante no se movió. La tercera página era un documento federal que Sal no debería haber poseído. Un informe de campo del FBI. Con 3 años y un mes de antigüedad. El agente Reyes había contactado con una candidata a testigo de la acusación en Roselinas. La candidata había rechazado la protección. Por escrito. 2 veces. El expediente estaba marcado como cerrado, no cooperativa. La fecha de la última negativa era el 11 de febrero. La cuarta página era un memorándum interno de los Moretti fechado el 14 de febrero, 3 años atrás. La fuente VC informa de que la misma camarera ha comenzado a cooperar con el FBI y está programada para testificar ante el gran jurado dentro de la semana. Se recomienda resolución. La firma autorizando la resolución en la parte inferior era la de Dante. 3 días después de que María Walker hubiera rechazado al FBI por segunda vez. Sal. Lo sé. ¿Qué estaba haciendo Benio en febrero de hace 3 años? Gestionaba una segunda cadena de blanqueo desde Roselinas los jueves, para un servicio de mensajería de Filadelfia. Un cliente que no sabíamos que existía. Un cliente que 3 años después resultaría ser la Operación Castellano. María trabajaba los jueves. Limpiaba la oficina trasera después del cierre. El jueves anterior a su muerte, Benio tuvo una reunión en esa oficina con un hombre que voló desde Filadelfia. Creemos que ella oyó algo. Creemos que oyó suficiente. 4 días después, Benio te trajo un informe falso. Las manos de Dante se habían quedado completamente quietas. Me usó para matar a una testigo que no era testigo. Sí. La niña. Sal. La niña. La hija de María Walker. Tenía 6 años cuando mataron a su madre. Su nombre es Sofía. La habitación no giró. Hizo lo contrario. Se volvió perfectamente clara. Cada veta de la madera de nogal. Cada letra dorada en cada lomo de cada libro. Dante vio la habitación con la claridad de un hombre al que acaban de decirle la cosa que lo seguirá al interior de cada otra habitación en la que entre por el resto de su vida. Miró a Sal. Sal. Jefe. Fuera. Sal salió. Cerró la puerta de la manera en que se cierra la puerta de una habitación en llamas. Dante cruzó el estudio. Llegó al aparador de licores de nogal que había pertenecido a su abuelo y barrió el estante de arriba al suelo. Luego el segundo estante. Luego el tercero. Lanzó la licorera de escocés contra la fotografía enmarcada de su padre frente a la barbería de la calle Matt. Estalló en una niebla marrón sobre el cristal. Se quedó entre los escombros y se cubrió la cara con ambas manos. Salvé a la hija de la mujer que maté. El aliento le temblaba. ¿Es este el castigo de Dios? ¿O es esta la última puerta que Dios me dejará abierta? En algún lugar del sur del Bronx, una niña de 9 años sangraba sobre el hormigón, y el hombre cuyo nombre su madre había llevado apretado en el puño acababa de aprender, 3 años demasiado tarde, el suyo. El colgante de plata con la forma de la letra S no había sido solo un regalo. Era una precaución. Dentro del hueco entre la cara delantera y la trasera, soldado herméticamente por un joyero que le debía 3 favores a la familia, había un chip GPS del tamaño de un grano de arroz. Nadie más en la organización sabía que existía. El punto estaba quieto en una dirección en el sur del Bronx, en la avenida Walnut, en una manzana de almacenes abandonados que llevaban vacíos desde un incendio en 2018. No se había movido en 48 minutos. 8 hombres estaban en los coches en 9 minutos. Tony conducía el Escalade de cabeza. Vincent iba de copiloto. Dante iba en el asiento trasero con la Beretta 92 que su abuelo había cruzado el Atlántico con ella. La pistola que en 3 generaciones nunca había sido desenfundada sin que algo quedara decidido. Sin anuncios, dijo por radio. Sin llamadas para que salgan. La pequeña está dentro. ¿Nos movemos rápido o no nos movemos? La persiana metálica se levantó bajo un separador hidráulico en 18 segundos. Dentro había 4 hombres. 3 manos fueron a las fundas. 3 manos llegaron tarde. El primer soldado cayó con un disparo en el muslo de los hombres de Vincent en la puerta trasera. El segundo recibió 2 en el pecho de Paulie, que había venido esta noche por insistencia propia. El tercero soltó la pistola en el hormigón, levantó ambas manos, y vivió. Marcus Castellano fue a por el bolsillo interior de la chaqueta.
Dante le disparó una vez en la carne del hombro derecho desde 12 metros de distancia. Marcus se sentó en el hormigón con una expresión de sincera sorpresa. «Vivo», dijo Dante a la sala. «Es para el FBI. Vendadle el brazo para que no se nos muera antes del sábado». La habitación trasera estaba detrás de una puerta de chapa metálica. Dante la empujó con la vereta todavía en la mano y la vio. Sofía estaba atada a una silla metálica con las muñecas a la espalda y el pie izquierdo descalzo en el hormigón. El labio inferior partido. Un moratón comenzando a florecer a lo largo del ángulo de la mandíbula. La cabeza erguida, los ojos abiertos. Miraba el umbral con la expresión paciente de una jueza esperando ver quién entraba a la sala. Cuando vio que era él, algo se desplazó en el gris de su mirada que él nunca había visto allí antes. No era miedo. No era alivio. No era la evaluación cansada que había habitado esos ojos desde la primera mañana en Mulberry y Canal. Era confianza. La hija de la mujer que él había matado lo estaba mirando, y se alegraba de que hubiera venido. Dante enfundó la pistola. Sacó una navaja plegable del bolsillo interior y cortó las bridas de plástico de las muñecas primero, luego de los tobillos. Cuando la última cedió, Sofía se inclinó hacia adelante desde la silla y hacia la delantera de su abrigo. Dante la cogió en brazos. Pesaba casi nada. Siempre había pesado casi nada, pensó. Y nunca la había cargado hasta esta noche. No habló. La llevó por delante de Marcus, sangrando en el hormigón. Por delante de Paulie, vigilando al soldado que se había rendido. Por delante de Vincent en la puerta trasera. Y la metió en el asiento trasero del Escalade. La recostó sobre el asiento y subió detrás de ella. Puso la cabeza de Sofía en su hombro. El coche rodó hacia el sur hacia Manhattan. En algún lugar alrededor del puente de la Tercera Avenida, su voz llegó, tan pequeña que apenas le alcanzó. «Ya lo sabes, ¿verdad?» Dante cerró los ojos. Asintió una vez contra la cima de su cabeza. No se defendió. No se disculpó. Nada en ningún idioma que hablara iba a ser suficiente para lo que le había hecho a su madre, y lo sabía. Sofía dejó que los ojos se le cerraran. Para cuando el Escalade cruzó el puente hacia Manhattan, la niña con la navaja en el bolsillo se había dormido contra la clavícula del hombre al que había venido a Nueva York a matar. El médico de la familia llegó a las 9:10. El doctor Enzo Bolavia había cosido a 3 generaciones de Moretti sin haber anotado nunca ninguna de sus heridas en un expediente. Limpió el labio partido, revisó las pupilas, palpó a lo largo de las costillas. No encontró nada roto. Le dio 2 pastillas pequeñas para el dolor y un punto de mariposa en la comisura del labio. Dante había estado sentado en la silla junto a la ventana durante todo el reconocimiento sin decir una sola palabra. Cuando el médico se fue, apoyó el dorso de los dedos en la frente de Sofía durante un segundo. Levantó el edredón hasta el hombro de la niña y apagó la lámpara. «Duerme, Sofía». Dejó la puerta entreabierta 2 centímetros, como siempre. Sofía fingió dormir hasta la 1:30 de la madrugada. A la 1:37, abrió los ojos. El ático estaba en el silencio más profundo que jamás había alcanzado. Se deslizó fuera del edredón, se arrodilló en el suelo de roble al lado de la cama, y alcanzó bajo la almohada que había arrastrado hasta allí la primera noche. La mano cerró la navaja plegable que había vivido contra ella durante 3 años y 2 meses. La abrió en la oscuridad. El pequeño doble clic era el único sonido en la habitación. Caminó por el pasillo descalza. La alfombra persa de color burdeos absorbió cada paso. Por la biblioteca, por el comedor, por la cocina. El aliento no le temblaba. La puerta del dormitorio de Dante no estaba echada con llave. No lo había estado ni una sola noche desde que había venido a vivir aquí. La empujó 6 centímetros. La luz gris pálida de la calle Grene yacía sobre el pie de la cama y sobre el hombro de un hombre dormido boca arriba con una mano abierta en el edredón a su lado. Sin el traje. Sin los teléfonos. Sin los ojos que acababan con carreras. Parecía, a la suave luz gris, alguien que ella nunca había conocido. Sofía entró en la habitación. Se detuvo junto a la cama a la altura de su cabeza. Sostuvo la navaja. Y entonces los recuerdos llegaron uno tras otro en el orden equivocado. Su madre cayendo sobre la alfombra rosa. Una mano extendida hacia atrás hacia el armario. Dante depositando su abrigo de cachemira sobre los hombros de Sofía mientras temblaba junto al cristal. Paulie llorando sobre la alfombra por su esposa. Y Dante levantando un solo dedo para silenciar a Sal. La pequeña caja de terciopelo. La fina cadena de plata.
El calor del colgante contra la clavícula. Incluso ahora, debajo del camisón prestado. Su voz a través de la mesa del comedor, tan baja que Sofía casi no la había oído. No sé, Sofía, si existe en este mundo una manera de pagar una deuda como esa. Aún no la he encontrado. La mano le empezó a temblar. Le tembló tan fuerte que la hoja atrapó la luz gris y la proyectó, temblorosa, contra la pared encima de su almohada. Una lágrima le cayó del mentón. Luego otra. Una de ellas aterrizó en su mejilla y rodó hasta el hueco bajo la oreja. Dante Moretti abrió los ojos. No se sobresaltó. No se incorporó. No movió las manos. Miró su cara. El labio partido, los ojos húmedos, el cuerpo pequeño de una niña que había pasado por algo para lo que ningún niño fue hecho nunca. Su mirada descendió sin ninguna sorpresa hasta la hoja sobre su pecho. No se encogió. Volvió a mirarla a los ojos, y a la luz gris pálida de la calle Grene a las 2 de la madrugada, don Dante Moretti esperó. No le dijo que parara. No negoció. No llamó a Sal ni a Vincent ni a ninguno de los hombres del edificio que habrían cruzado el pasillo en 3 segundos. Se tumbó allí abierto, sin poder, sin armadura, y esperó a que la niña en su umbral decidiera. Una promesa hecha a los muertos por una niña de 6 años estaba a punto de ser cumplida o rota por una niña de 9, y ella era la única persona en el mundo que podía hacer cualquiera de las dos cosas. Dante no se movió. Se tumbó de espaldas con las manos abiertas en el edredón a su lado, como un hombre tumbado en un altar. Su voz, cuando llegó, no era más alta que el silencio de la habitación. Sabes que tienes el derecho. La garganta de Sofía se cerró alrededor de la primera palabra que intentó decir. Lo supe desde el principio. La voz le quebró. Vine a Nueva York a matarte, no a salvarte. He conocido tu cara en los periódicos desde que tenía 7 años. Tuve 20 oportunidades. En los escalones de Grand Central, en el coche, en la mesa del comedor. 20. Y no tomé ni una sola. ¿Por qué me advertiste sobre Isabella? Porque quería ver al verdadero monstruo antes de hacerlo. Quería estar segura. Y encontré al monstruo. Las lágrimas caían más rápido de lo que podía seguirlas. Pero también encontré otra cosa. Dante se incorporó despacio. No alargó la mano hacia la navaja. No la tocó a ella. Sofía. Si necesitas esto para seguir viviendo, acepto. Me lo merezco. No porque un niño pueda merecer matar a un hombre, sino porque el saldo de mi cuenta no se cierra de ninguna otra manera. No hay ninguna oración que cubra lo que le hice a María Walker. No hay dinero. Lo único que todavía puedo ofrecerte es lo que le quité a tu madre, la elección de si sigo respirando. Te lo he puesto en la mano. El mentón de Sofía se levantó. La navaja se levantó con el medio centímetro. ¿Por qué no te peleas? ¿Por qué no suplicas? Porque suplicar sería otra cosa que te quitaría, Sofía. Tu madre no tuvo oportunidad de suplicar. Levantó los ojos hasta los de ella. Decidas lo que decidas, es la respuesta correcta porque es la tuya. Pasaron 2 minutos. La luz gris de la calle Grene avanzó un poco más sobre el edredón. En algún lugar afuera pasó un camión de reparto, y el mundo no se detuvo como debería haberse detenido. Entonces los dedos de Sofía se abrieron. La navaja cayó. Golpeó el suelo de roble junto a la cama con una pequeña nota seca. Un único sonido limpio que corrió a lo largo de las tablas y desapareció. Sofía miró el arma como si no la reconociera. La mano, desapretada por primera vez en 3 años, colgó vacía a su lado. No te perdono porque vaya a olvidar. La voz se le quebró en mitad de la frase y lo dejó romperse. No olvidaré jamás. Cada día de mi vida. La alfombra, el armario, el papel en su mano. Llevaré eso en mi boca de la misma manera que tú dices llevar su nombre en la tuya. Eso no desaparece. Y no quiero que desaparezca. Entonces, ¿por qué? Porque si te mato, no solo pierdo a mi madre. La pequeña cara se contrajo. Pierdo a la única persona que me queda en el mundo que me ve. Dante no escondió su cara. Dejó que Sofía la viera. Abrió los brazos. Sofía no fue hacia ellos de inmediato. Primero se le doblaron las rodillas y se sentó en el borde de la cama. Luego los hombros se inclinaron hacia adelante. Luego la frente encontró la delantera de su camisa. Luego los brazos de Dante se cerraron a su alrededor. Con mucho cuidado. La manera en que cierras los brazos alrededor de algo que ha sobrevivido a lo que no debería haber sobrevivido. Lloraron juntos.
Lloraron en silencio, de la manera en que llora la gente cuando el duelo ha estado esperando mucho tiempo para ser devuelto a la persona a quien pertenece. Él lloró por María Walker y por un informe que no había leído 2 veces. Ella lloró por su madre y por los 3 años que había pasado sola en una ciudad que no la había mirado ni una vez. En el suelo junto a la cama, la navaja que había venido a Nueva York a terminar con una vida yacía quieta. Y no volvería a recogerse. El sábado llegó. La catedral de Saint Patrick había sido decorada de altar a último banco con lirios blancos y rosas de invierno. 400 invitados llenaban la nave para las 11. Los fotógrafos esperaban en los escalones. Todo tenía el aspecto exacto de lo que habían planeado durante 7 meses. Isabella Castellano bajó por el pasillo del brazo de un hombre que los invitados creían que era su tío. El vestido Vera Wang le sentaba como había sido cosido. Su sonrisa llegaba hasta las filas del fondo. Dante Moretti llegó 10 minutos tarde. Cuando por fin cruzó las puertas de bronce, entró solo. Sin padrino. Sal esperaba en el vestíbulo. Los invitados giraron la cabeza. La sonrisa de Isabella se redujo un grado y luego volvió. Dante llegó al altar. El padre Bellini abrió el misal. Dante levantó un dedo. Padre. Perdóneme. Tengo un anuncio antes de continuar. Las puertas del fondo de la catedral se abrieron por segunda vez. La agente especial Rachel Brennan subió por el pasillo con 12 agentes federales detrás de ella. Se dirigió a la mujer del vestido blanco. Isabella Castellano, queda usted detenida por conspiración para cometer asesinato, fraude electrónico, falsificación, e intento de asesinato de 4 hombres en 3 países. Tiene usted el derecho a permanecer en silencio. La cabeza de Isabella giró muy despacio hacia el hombre que había estado a punto de casarse con ella. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo supiste? Desde el día en que una niña pequeña detuvo mi coche en Mulberry y Canal. En un aeropuerto regional cerca del lago Como, Marcus Castellano fue detenido sin un disparo. En un edificio de la calle 78 Este, Benio Costa abrió su puerta a la 1 de la tarde y entendió la situación antes de que ninguno de los 2 hombres hablara. Pasaron 6 meses. Dante se retiró como jefe de la familia y pasó la silla a su primo, Antonio Moretti Jr. Se quedó con los restaurantes. Se quedó con el sector inmobiliario legítimo. Dejó ir el resto. La adopción requirió 3 jueces y el mejor abogado de familia del estado. Un martes por la mañana en un juzgado de la calle Adams, Sofía Walker se convirtió en Sofía Moretti. Se mudaron a una casa de ladrillo rojo en Park Slope con un arce en la acera. Sofía empezó 4º de primaria en un colegio público a 6 manzanas. Hizo una amiga llamada Abby. Por primera vez en su vida, llegó a casa un viernes con una invitación a una fiesta de cumpleaños. Un domingo de octubre, fueron en coche al cementerio Greenwood. Las hojas del arce se habían vuelto rojas. Sofía llevaba lirios blancos. Cuando llegaron a la pequeña lápida en la colina, Dante retrocedió medio paso. Sofía dejó las flores en la base. María Walker, amada madre. Dante se arrodilló al otro lado. Puso una mano plana sobre la hierba. No merezco el perdón de tu madre, Sofía. Nunca lo mereceré. Pero te doy mi palabra hoy delante de ella de que me ganaré tu amor. Sofía tomó su mano. Mi madre solía decirme, dijo en voz baja, que las mejores personas no son las que nunca hicieron nada malo. Son las que tienen el valor de enfrentarse a lo que hicieron. Bajaron de vuelta por la avenida Roja tomados de la mano, bajo el otoño de Nueva York. Ninguna cámara lo capturó. En este mundo de sombras, a veces la luz viene del lugar en que nadie piensa buscar. De una niña a la que nadie ve. De una advertencia susurrada en un semáforo en rojo. De la elección de perdonar en lugar de cobrar venganza. Queridos amigos, si esta historia llegó a su corazón, por favor denle me gusta a este vídeo, suscríbanse, y compártanlo con alguien que necesite hoy una historia sobre segundas oportunidades. Cuéntenos en los comentarios, ¿han vivido algún momento en que eligieron el perdón sobre la ira? ¿Ha habido alguien que no esperaban que se convirtiera en la persona que lo cambió todo? Leemos cada comentario. Les deseamos buena salud, días en paz, y un hogar lleno del amor que los ve exactamente como son. Hasta la próxima.